Semana 24. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida y iniciamos este programa con esa lamentable imagen de la semana, una grabación, ¿no?, que ha marcado la agenda noticiosa en nuestro país, en el mundo de la educación y específicamente con la situación que ya vive por varias semanas consecutivas el Instituto Nacional, uno de los liceos más emblemáticos de nuestro país, que ha estado sumido, ¿no?, en esta problemática, en este conflicto que tuvo un nuevo episodio lamentable que se vieron ahí en estas imágenes y que marcaron la agenda durante esta semana, específicamente el día miércoles, cuando en medio de enfrentamientos entre encapuchados, muchos de ellos alumnos del Instituto Nacional, con carabineros, justamente se vio este momento en que un alumno prende una bomba molotov y resulta con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Carabineros hizo ingreso al Instituto Nacional generando una respuesta, un repudio de muchos sectores, ¿no?, del mundo de la política, del mundo de la educación, discutiendo respecto al campo de acción que debería tener también la policía, carabineros al momento de controlar este tipo de situaciones. Claro, un hecho, una problemática que no ha dado tregua en las últimas semanas, donde este colegio emblemático se ha visto constantemente con las clases ininterrumpidas por estos actos y enfrentamientos entre alumnos y carabineros, un hecho que fue condenado por el mundo político y que además preocupa también por la escalada de violencia que se ha suscitado durante estas manifestaciones por parte de los alumnos, y también se cuestiona el actuar de fuerzas especiales ingresando también al colegio. Centros de padres preocupados que han alzado la voz también y han cuestionado si es la medida correcta para enfrentar esta problemática que está viviendo. Recordar que hace meses los alumnos del Instituto Nacional se han manifestado para poder mejorar la infraestructura, el protocolo dentro del colegio, la malla curricular, y que ha llevado a estar en tomas en algunos días y constantes ausencias de algunos incluso alumnos con faltas también de algunos profesores, y que ha mantenido también el ojo puesto en este colegio emblemático donde se mantienen 25 sumarios por aula segura, donde la ministra ha dicho que no va a ceder y que va a seguir en esta línea con procesos a los alumnos que puedan detectar que están involucrados en estas imágenes que se manifiestan, donde hay actos de violencia, donde hemos visto bombas molotov dentro del colegio. ¿Qué va a pasar también con esos cuestionamientos a la forma que está actuando las fuerzas especiales al interior del recinto? Vamos a estar también ahondando sobre este tema. Y así comenzamos semana 24, en este día sábado 22 de junio, comienza el invierno. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y tú? Y aquí vamos a comenzar también a revisar las distintas noticias que han marcado esta semana y que vamos a seguir marcando durante los próximos días. Ahí lo vemos, es la crisis que está viviendo el Partido Socialista tras la anulación de algunas elecciones en San Ramón y en otras 19 comunas. Esto tras el escándalo que se han vuelto las autoridades de ese partido también con las distintas votaciones que se han registrado. Estamos hablando de dos listas que no reconocen el resultado de las últimas elecciones internas del partido y que han mantenido en constante enfrentamiento a través de los medios en los últimos días, y que se ahondan aún más con estas información que se han señalado, donde se anulan también las elecciones en la comuna de San Ramón, donde personas que habían sido expulsadas del Partido Socialista se constató que participaron de estas elecciones. Y lo más complejo, ¿no?, es que tenían antecedentes penales estas personas, hay muchas ligadas al narcotráfico. Se ha dicho que el narco está involucrado en la política, una acusación grave, datos que habría presentado Canal 13 hace muy poco y que generaron esta gran crisis interna que llevó a anular estas elecciones y poner en entredicho el padrón de este partido, un padrón muy amplio. Se ha dicho que se van a tomar medidas ejemplificadoras, que se va a revisar todo el padrón completo del partido, una especie de depuración, si se quiere, para poder salir de esta situación, una de las más complejas
que ha enfrentado el Partido Socialista, luego que también en TVN no se denunciara en su momento que la elección del alcalde de San Ramón tuvo que ver o estuvo involucrado también los tentáculos del narco. Esto se extiende ahora a todo el Partido Socialista, específicamente ahí en la comuna del San Ramón, por antecedentes penales y vinculación con el narcotráfico y otras irregularidades en diferentes comunas. Va a ver qué determinación se va a tomar. Estuvo Osvaldo Andrade durante la semana acá en Canal 24 Horas diciendo que lo importante aquí es que los liderazgos se aúnen y puedan solucionar esto, es decir, la lista de Álvaro Elizalde con la diputada Maya, que puedan llegar a algún tipo de solución de manera conjunta. Avanzamos en otros temas que han marcado esta semana. Y ahí lo vemos, las imágenes hablan por sí solas, cielos irrespirables, por lo cual la Intendencia Metropolitana decretó la cuarta preemergencia ambiental consecutiva para este día sábado, miércoles, jueves y viernes. La región metropolitana también vivió esta medida con restricción vehicular. Hay que estar atentos para quienes están saliendo de sus casas, pero que las condiciones meteorológicas no han sido favorables para poder superar esta situación ambiental. De hecho, habían llamado a no ser asados durante los días del partido de Chile. Muy difícil. Falta lluvia, falta que se limpie un poquito el aire, que se ventile la cuenca. Para las personas que van a salir durante este día sábado, les damos el dato muy rapidito de manera práctica. Todos los autos sin sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas patentes terminen en 1, 6, 7, 8, 9 y 0, no pueden salir. Los autos con sello verde no tienen restricción, tampoco las motos. Esperemos que esta situación y estas imágenes se vayan despejando durante los próximos días. Claro, la quinta preemergencia para la región en lo que va de este año. Cambiamos completamente de tema, ya estaba un poco más alegre, más relajado después de un difícil partido. Ayer La Roja tuvo que ponerse el overall, trabajar bastante más que en el primer partido contra Japón, pero se logró la meta, se logró el objetivo, que era avanzar. Chile ya es el segundo clasificado a cuartos de final después de Colombia, si no me equivoco, que también está matemáticamente listo y clasificado. Así que ahora tenemos que esperar qué es lo que va a pasar durante este día lunes. Un buen choque a Chile contra Uruguay, un partido con historia, un partido donde se van a poner enfrente, digamos, dos escuadras que vienen en muy buen momento. Uruguay tuvo un empate sorpresivo con Japón, 2-2, no estaba en los libros de nadie se lo esperaba, pero bueno, vienen con hambre también los charrúas para ver qué pueden hacer. Así que vamos a estar pendientes ahí. Una Copa América que no ha estado exenta de sorpresas. Chile ha logrado mantener su posición de bicampeón. Sin embargo, hay otros equipos que estaban llamados a ser grandes protagonistas de este certamen y hasta el momento no han podido demostrar. Sí, Chile se ha transformado en uno de los más sólidos en lo que va de este inicio de Copa América, con 12 triunfos, 6 puntos. Lo dejan en la primera posición del grupo C, y tú lo decías, este lunes se enfrentan ante Uruguay en un partido decisivo, pese a que ya estamos en cuartos de finales. Será en ese día que se defina quién pasa como primero y podremos ver el rival en cuartos de finales para seguir avanzando y conseguir, quién sabe, la tercera copa. La tercera copa, y ojalá que muchos de los rendimientos que estamos viendo acá también tengan un correlato después en sus propias ligas. Estamos viendo un resurgir quizás de Alexis Sánchez, y ojalá que eso le sirva como un envío anímico, ¿no?, para lo que viene ahora en la Premier, si es que sigue ahí. Lo decíamos, la educación ha estado en el ojo de la política y de la ciudadanía. Marcha de profesores, paro nacional también, que pone sobre la mesa las distintas demandas del Colegio de Profesores, y donde no ha habido en las últimas semanas un diálogo con la ministra de Educación. Así lo han hecho ver tanto el Colegio de Profesores, que durante esta semana salieron a marchar en una manifestación multitudinaria. Otros se llaman también a lograr poder llegar a acuerdos para retomar las clases. Para ahondar sobre este tema estamos con Eduardo González, prosecretario del Colegio de Profesores. Muchas gracias por estar acá en Canal 24. Muy buenos días, Daniel Perla. Don Eduardo, antes de empezar esta entrevista, yo quiero hacer un llamado a las personas que puedan sacar sus teléfonos celulares, conectarse. Tenemos un hashtag que es Gato Semana 24. Sé que este es un tema que concita muchas opiniones. Si quieren poder preguntar, pueden ser un panelista más de este programa. Así que los invitamos a compartir entonces también, o a hacer preguntas que nuestro director ahí y nuestro editor también van a poner incluso en la pantalla para poder preguntarte, Eduardo. Y lo segundo, decir que TVN ha estado
cubriendo este paro de profesores. Mucho se habla en redes sociales de que esto no sale en ninguna parte. Bueno, aquí lo estamos tratando de manera extensa, Eduardo, así que bienvenido a Semana 24 para poder conversar respecto de esto. Para las personas que quizás no han seguido esta noticia, que quizás no están muy al tanto de lo que se está discutiendo, de lo que se está debatiendo, hay un petitorio y me gustaría partir directamente con eso, si puedes muy brevemente, ¿qué es lo que están pidiendo, además de las deudas históricas, ¿no?, que se tiene con el profesorado? ¿Qué es lo que se está pidiendo específicamente en esta mesa actualmente? Sí, bueno, efectivamente hay un petitorio que hemos planteado al gobierno hace ya más de un año. Las conversaciones cursaron desde abril del año pasado y se cerraron en mayo de este año. Un petitorio que nosotros hemos planteado básicamente que apunta a mejorar las condiciones laborales para mejoras pedagógicas. Entendemos que una mejora en el desempeño pedagógico de los profesores y las profesoras requiere necesariamente mejor estabilidad laboral. De ahí que uno de los elementos centrales dice relación con poner fin a los dobles contratos que existen en los profesores. Eso concretamente dice relación con contratos de horas titulares y ampliaciones que se van reduciendo según el arbitrio muchas veces de los directores y que no responden a cuestiones ni evaluaciones pedagógicas. Eso es muy importante. En segundo lugar, dentro del petitorio está la necesidad de poner fin a lo que nosotros hemos denominado el sobreagobio en el trabajo docente, expresado en otras materias con los procesos de doble e incluso triple procesos de evaluación docente a los cuales los profesores del sector municipal, que representan menos del 50% del sistema, se ven sometidos. Dobles evaluaciones que deben prepararse fuera de las jornadas de trabajo y que evidentemente sacan del foco de la preparación de la clase del docente que debe estar en el aula a preparar estos sistemas de evaluación que, esto es lo fundamental, no reportan, ¿cierto?, una mejora en el trabajo cotidiano que nosotros hacemos. Entonces la demanda central ahí es poner fin a ese proceso de evaluación, que exista un solo sistema y que ese sistema tenga un carácter formativo y que apunte a la mejora de los docentes. Ya tú lo decías anteriormente, el tema de la deuda histórica es muy importante. Creemos ¿Está presente todavía, no? Está presente aún. Creemos que lo fundamental es mantener y mejorar lo que ya se ha avanzado. En el 2008 el Congreso de este país, vale decir, un poder del Estado, abordó la temática, se pronunció positivamente al respecto, que existe. Durante el 2015 el gobierno, en el marco de las conversaciones con el Colegio de Profesores, se estableció un protocolo de acuerdo cuyo objetivo era establecer una mesa, y nótese bien lo que decía el documento, que buscara soluciones al conflicto de la deuda histórica. Vale decir, no parte desde el debate si existe o no existe, sino que se parte reconociendo que existe y busquemos distintas alternativas. Y ahí nosotros los profesores hemos dicho que efectivamente no nos cerramos a ninguna opción, que lo importante es conversar, ya sea una vía que vaya al mejoramiento de las pensiones de los colegas. Hoy tenemos profesoras que están jubiladas, que tienen 180.000 pesos de pensión, o buscar otras fórmulas alternativas. Y ciertamente una de las demandas centrales que también ha estado en el petitorio es el rechazo a la reforma curricular que el gobierno actual impuso, porque entendemos que el currículo tiene que ver con la construcción del ser humano que nosotros queremos formar como sociedad, y por tanto el elemento que se está eliminando del plano obligatorio a historia, arte y educación física apunta a la construcción, en definitiva, de un ser humano que es muy poco reflexivo, en donde la educación física no forma parte de su formación integral. Entonces creemos que es muy importante que se avance en la construcción de un currículum integral, y eso requiere necesariamente generar un debate abierto, diverso, donde legítimamente existen distintas posiciones y que no sea una cuestión que se resuelva exclusivamente entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Por tanto, el llamado es abrir un diálogo que, como ustedes bien saben, la ciudadanía sabe, tiene el rechazo de distintos premios nacionales, de distintas áreas, tiene una preocupación tremenda por el Parlamento, tiene una preocupación por distintos actores de la ciudadanía y no solamente del profesorado. Y por último, uno de los temas centrales que están también en el petitorio dice en relación con poner fin a una discriminación que afecta a 30.000 profesoras del sistema. Hoy en Chile existen 200.000 profesores a nivel general en todos los sistemas, en particular subvencionado, municipal, etcétera. De esos 200.000, 30.000 corresponden a profesores diferenciales. De esos 30.000, el 96% son mujeres. Esas profesoras tienen exactamente los mismos títulos que cualquier otro profesor, profesor de historia, de lenguaje, tienen títulos acreditados por el Estado, han sido estudios que emanan desde las universidades que están acreditadas, y sin embargo a esas 30.000 profesoras, 96% de ellas mujeres, no se les paga una parte de su asignación, que es la famoso
el pago de menciones que la ministra anteriormente, hace 2 días atrás, cuestionaba. Es el único punto que requiere, digamos, un proceso de remuneración, de pago, que está hoy frenando, a juicio, desde nuestra perspectiva no es así, el proceso de negociaciones. Se vive la 4ª semana de paro. ¿Cuál ha sido el acercamiento con la autoridad de educación? Porque hemos visto que en instancia, tanto el presidente del Colegio de Profesores ha llamado a sentarse, a dialogar, que tienen disposición a conversar sobre estos temas, pero claramente no han tenido el acceso a conversar con la titular de la cartera. Así es, nosotros lamentamos profundamente los dichos de la ministra de Educación hace 2 días atrás, tanto en su forma y en su fondo. En su forma porque creemos que la postura que expresa el gobierno es una postura muy intransigente, muy cerrada al diálogo, no vienen a buscar vías de solución al conflicto. Nosotros creemos y tenemos la firme convicción que lo que esperan la ciudadanía, lo que esperan los apoderados, lo que esperan los estudiantes, lo que esperan los profesores de Chile es un ministerio que genera una apertura al diálogo, que está preocupado por resolver el conflicto y no por mantenerlo. Un liderazgo efectivo de un Ministerio de Educación pone en el centro el diálogo, y la ministra está cerrada a esa posición. Y estamos preocupados por un tema de fondo porque la ministra afirma que efectivamente habría existido supuestamente un acuerdo en las mesas de trabajo que existieron hace 2 semanas atrás entre la directiva del Colegio de Profesores y el ministerio. Cuestión que es absolutamente falsa. Yo traje acá el documento que nosotros trabajamos y no tiene en su parte final ni en ninguna parte de su hoja la firma de algún dirigente que respalde este documento. Es más aún, una lectura atenta indica que tampoco se establece ni siquiera la idea de un documento que exprese un acuerdo, un consenso. Entonces me parece que el ausentismo de la ministra en esta materia, nótese que solamente en la 3ª semana de paralización la ministra se pronuncia al respecto, le está pasando una mala jugada, está muy desinformada, puesto que jamás en las conversaciones que existieron con el subsecretario se llegó a un acuerdo. Eduardo, yo voy a poner un poco como abogado del diablo porque aquí no está la otra parte representada. Entonces, una pregunta primero. ¿Estuvo, sí, entiendo, el subsecretario de Educación en esas reuniones? ¿Sí? Así es. Él ha estado, ¿no? Como exactamente. representando, ¿no?, a la autoridad del Ejecutivo, ¿no? Sí, ciertamente. Sí. Perfecto. O sea, ha habido presencia no de la ministra como ustedes quieren, pero ha estado el subsecretario, que es el segundo a bordo, digamos. Sí. No es tampoco una autoridad menor. En la definición clásica de negociación, cuando uno negocia cualquier cosa en la vida, uno consigue una parte de lo que quiere y la otra parte también. O sea, ambas partes tienen que llegar a un consenso. O sea, una negociación no consiste solamente en decirle a la contraparte, ok, acepto todo lo que tú me estás pidiendo para que avancemos. No. Generalmente uno también cuando negocia sabe que va a conseguir una parte de lo que quiere y no todo. Siempre ha funcionado así. A mi entender, una negociación, concuerdo, ¿no?, absolutamente. es una parte. Por lo tanto, entienden ustedes también que no todos los puntos que están pidiendo se les van a conceder de una, digamos, como se dice en buen chileno, ¿no? O sea, que quieren avanzar en ciertos puntos importantes. Por lo tanto, 4ª semana consecutiva de paro. Algunos dirán, y hay muchas críticas también de la gente, uno lo puede saber en las redes sociales, etcétera, dicen, bueno, los colegios a veces o la educación a veces se ve muy obstaculizada por los paros de los mismos estudiantes, que tendrán sus razones justificadas o no. Ahora tenemos también el paro de la otra parte de la comunidad educativa, que son los profesores. ¿Cómo se hacen cargo también de eso? La única manera de llevar adelante estos petitorios es a través de estas paralizaciones con el consecutivo daño, ¿no?, consecuente daño que se hace también a lo que es la continuidad de las clases. ¿Cómo se hacen cargo también de lo que significa el impacto para el año de clases, digamos, y para todos esos niños que no están recibiendo tampoco la educación que necesitan? Tú lo decías muy bien, un proceso de negociación se implica que ambas partes tienen que ceder, pero eso es lo que no ha ocurrido exactamente. Lo que respondió el Ministerio de Educación, si bien es cierto y lo reconocemos, precisa algunos puntos en relación al documento de mayo, que era un documento extremadamente ambiguo, que fue rechazado también por el 90% de los profesores. Nosotros le dijimos al Ministerio, este es un documento de trabajo, reconocemos que hay puntos que se han precisado, como por ejemplo, uno de ellos que dice relación con la planificación clase a clase, que pedagógicamente es una aberración, tú no puedes planificar clase a clase lo que vas a hacer en 1, 2, 3 semanas más, porque están tomando medidas pedagógicas, decisiones pedagógicas. Es un elemento que estaba, que en la respuesta de mayo no está. Pero lo fundamental es que le dijimos al Ministerio que este documento que le habíamos advertido que era insuficiente debía ser consultado al conjunto de las profesoras y profesores de Chile, porque entendemos que nuestra organización tiene un concepto de democracia participativa. Se lo dijimos al subsecretario en ese momento. El subsecretario insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo, quizás están muy en la lógica de los acuerdos de cocina entre 4 paredes, la concepción de la organización que nosotros tenemos no es esa, y ciertamente eso ha generado la necesidad de hoy volver a conversar por parte nuestra, y eso es lo que estamos insistiendo el día de hoy. Eduardo, hay conceptos que se repiten durante el tiempo, y me llama mucho la atención y es muy valioso este momento. Hay discusiones en las que los jóvenes se están empezando a involucrar,
hoy día. Y en los programas de televisión es muy bueno cuando pasa eso y hay que recogerlo. Así que, Carla, bueno, tenemos una pregunta. Sí, hay una pregunta que la vemos en pantalla a través de las redes sociales. Mi hijo me preguntó por la deuda histórica y no supe responderle. ¿De qué se trata? Recordar, hashtag semana 24 para poder ir leyendo también las inquietudes del público. ¿Cómo se responde esa pregunta? Gracias, Álvaro. Muy buena pregunta. Bueno, los profesores y las profesoras que estaban en el periodo de los 80, cuando se genera la municipalización de la educación, son traspasados. En ese traspaso se genera un daño remuneracional que fue después, posteriormente, reconocido a algunos trabajadores por parte del Estado. Sin embargo, a las profesoras y los profesores esa reparación, ese daño, no fue resuelto, digamos, por parte del Estado, y eso es lo que hasta el día de hoy se está exigiendo, ese daño remuneracional que afectó y que hoy tiene un impacto tremendo, por ejemplo, en el tema de las pensiones de las profesoras y las profesoras de Chile. O sea, de los 12 puntos, al menos hay 2 que tienen que ver con recursos. Uno tiene que ver con el tema de las profesoras diferenciales, estas 30.000 que tú me dices, y también el tema de la deuda histórica. Hay 2 puntos que involucran recursos. Sí, ciertamente implican recursos, pero lo fundamental es que nosotros no estamos pidiendo todo nada. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de la deuda histórica, es sentarse a conversar soluciones. Y el gobierno se niega a sentarse con soluciones, a buscar soluciones. Evidentemente, el pago de la deuda histórica implica muchos recursos, somos absolutamente responsables de aquello, pero estamos convencidos que efectivamente debe buscarse una solución. Daniel hablaba que, claro, se habían sentado a conversar con el subsecretario de Educación y para ustedes no había sido suficiente, porque incluso se hace un llamado al presidente Piñera que instruya a la ministra a sentarse a dialogar. ¿Por qué necesitan dialogar con la ministra y no con el subsecretario? ¿No han podido llegar a acuerdo con el subsecretario? Mira, todo lo contrario. O sea, yo creo que si hay algo que ha dejado en claro el Colegio de Profesores es su voluntad real de diálogo y no solamente una cuestión discursiva. Nótese que la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, una vez que se define el paro, el acuerdo era que la directiva debía negociar con la ministra de Educación. Y por tanto, cuando el gobierno se acerca a nosotros en la segunda semana y nos dice, sentémonos a conversar, pero vamos a ir de parte del ministerio con el subsecretario, nosotros decimos, bueno, vamos, demos una señal concreta de diálogo y de buscar solución al conflicto. Si nosotros hubiésemos estado en una postura intransigente, no nos hubiésemos sentado esta semana. Aún más, la semana siguiente, cuando se rechaza, digamos, la propuesta del gobierno con el 91%, nosotros dijimos, hay un rechazo, pero queremos mantener y buscar una solución rápida al conflicto. Y al día siguiente, el martes, nosotros fuimos al Ministerio de Educación a conversar. ¿Cuál fue la respuesta? Las puertas cerradas del Ministerio de Educación y por tanto vemos que ahí está el conflicto. Hace pocas semanas se realizó la cuenta pública del Ministerio y de las distintas divisiones. ¿Fueron invitados a esa ceremonia? Bueno, por protocolo siempre el presidente del Colegio de Profesores es invitado y en esta ocasión nuestro presidente nacional, el colega Mario Aguilar, asistió, hizo un acto pacífico de protesta con la idea de generar, digamos, el llamado por parte del gobierno. Y nosotros decimos, bueno, acá lo que ocurre, para decir así, es que la ministra no está al tanto, no está, digamos, respondiendo a la necesidad del conflicto y por eso que hoy es muy importante. Entendemos que el presidente Piñera se va de gira el día de mañana, si no me equivoco, que dé una señal concreta de apoyo a los profesores, que busca generar una solución al conflicto, que sí está preocupado por las familias que evidentemente están siendo hoy perjudicadas porque no están siendo desarrolladas las clases y que, digamos, asume la responsabilidad como gobierno del conflicto. Él ha dicho, incluso argumentó a favor de Aula Segura, una ley que nosotros no estamos de acuerdo, que el centro de ese proyecto era la preocupación y el cuidado de los profesores y las profesoras. Si eso es así, si es consecuente con esa concepción, que lo demuestre concretamente y que instruya a que se restablezca la mesa de conversación. Sí, Eduardo, es un tema que genera bastante preocupación y hay muchas personas preguntando a través de redes sociales, apoyo a los profesores, pero exijo educación del siglo 22. No, del futuro está hablando. Del futuro, sí. Claro, y que no sea igual a la que recibí hace más de 30 años. ¿Qué desafíos proponen para mejorar y qué alumnos, para que los alumnos no se aburran? @lunaoctubre7. Gracias por la pregunta. Profesor. ¿Cómo se enfrenta ese desafío cuando estamos hablando de calidad de la educación? Sí, ciertamente. Esto tiene que ver con el tema curricular. Es evidente que las sociedades y la sociedad que nos toca vivir ha sufrido un conjunto de transformaciones, el impacto de la revolución tecnológica, de las comunicaciones instantáneas. Eso genera también transformaciones necesarias en el plano educativo. Y eso tiene que ver también con una actualización curricular y con didácticas, con metodologías de la enseñanza, etcétera, y con mejores condiciones materiales para que esas digamos, clases se puedan realizar. Nosotros como Colegio de Profesores tenemos una preocupación tremenda por el tema de lo pedagógico. De hecho, este año estamos impulsando un Congreso Nacional de Educación
A lo largo de nuestra historia, el año 2005 se realizó un congreso curricular y el año 97 también. Nosotros estamos dispuestos a ese debate, creemos que ahí hay distintas visiones y creemos que lo fundamental es que se haga un diálogo con los actores educativos, con los estudiantes, con los profesores y que no solamente esa interrogante que nos plantean los auditores sea respondida única y exclusivamente por el Ministerio o los expertos que no han pisado una sala de clase. Entonces, tienen razón, efectivamente hay que implementar muchas modificaciones al sistema escolar, al sistema curricular y la didáctica, y es lo que nosotros estamos trabajando y lo que estamos poniendo el foco, digamos. De hecho, hay muchos profesores viendo el programa, lo tengo que comentar, y que están comentando también a través del hashtag Semana24. Sigan haciéndolo, vamos a estar recogiendo parte de sus impresiones, pero hay uno de los puntos del petitorio que me imagino tiene que ver directamente con la pregunta que nos hacían a través de Twitter, que era superar la educación estandarizada para avanzar en concepciones educativas integrales y complejas. Es decir, hay toda una forma de actualización, quizás en la forma de hacer clases. Profesor, yo tengo otra pregunta, porque usted obviamente es profesor. Eduardo, ¿reconocen avances en todo caso en los últimos años? Porque esta es una situación, la crisis del colegio, de los profesores en general por el tema de los sueldos, siempre se ha venido hablando en los últimos años y se han reconocido algunos avances en ese sentido, ¿no? Es decir, en la carrera docente, en la evaluación docente, en el aumento de los sueldos, o no se ha avanzado mucho en los últimos años y por eso han llegado a tomar una medida como esta cuarta semana consecutiva de paro. Yo creo que el gran avance que ha tenido la sociedad chilena sobre el punto es que precisamente el tema de la educación es un tema nacional, es un tema de preocupación nacional y ya no es un tema secundario como podría en otros periodos haber ocurrido. Y de ahí que se han inyectado una serie de recursos, una serie de políticas educativas que se están desarrollando. Nótese que del 2008 en adelante existen más de 8 o 9 legislaciones al respecto. Sin embargo, lamentablemente esas políticas lo que hacen es mantener las concepciones privatizadoras de la educación, las concepciones de mercado. Entonces, frente a un diagnóstico de crisis común que se expresó en la coyuntura del 2006 con los estudiantes, el 2011 también, la respuesta para superar esa crisis son las mismas recetas que se han venido dando en los periodos de privatización y por tanto nosotros auguramos que efectivamente las respuestas lo que van a hacer es agudizar la crisis. Hoy la crisis no es solamente una cuestión monetaria, y nótense que más del 50% de los recursos públicos van al sector privado, sino que también es una crisis de sentido de la educación. Cuando hablamos de la crisis de sentido, eso se expresa, por ejemplo, que los estudiantes, como anteriormente decía, van al colegio y no saben por qué van al colegio. No le encuentran sentido a las materias. Los profesores también hoy está ocurriendo, lo decimos con mucha preocupación, lo mismo. O sea, no estoy motivado por ir a hacer clases, las licencias médicas también están aumentando. Y eso tiene que ver con el sentido del para qué educar. Perdón, en ese sentido, antes de ir con la próxima pregunta que va a tocar un tema relevante, que es la alimentación en los colegios, pero quiero ahondar en la educación pública, porque hace un par de años comenzamos a hablar de los nuevos servicios locales de educación pública, donde distintos establecimientos dejaban de ser municipales y pasaban a este servicio. ¿Se ha podido concretar cómo va el avance? Porque era bien importante este anuncio en el sentido de que ponía la importancia en la educación pública misma, que tomaba mayor relevancia. ¿Ha seguido esa continuidad con este gobierno? Bueno, con este gobierno lo que ha existido al respecto es un abandono en la implementación de aquella ley, eso es lo que hemos denunciado, y eso se grafica con que recién esta semana estamos cerrando, fue denominada en su cargo la directora de Educación Pública, que es la máxima instancia que debe liderar este proceso. Ese cargo debía estar desde el año pasado, desde noviembre, y no fue así. Entonces, cuando tenemos que durante más de 6 meses el cargo más importante de implementar esta ley de procesos de desmunicipalización está vacante, evidentemente que en aquello hay una señal de abandono hacia la educación pública. Y eso se traduce en que los procesos de implementación, de instalación de los servicios locales de educación, el caso en Santiago de Barranca, la zona de Coquimbo, Copiapó, han estado atravesados por una serie de problemáticas que son muy, muy complejas, problemáticas que no solamente dicen relación con la falta del respeto de la ley, por ejemplo, en los derechos laborales, sino que no hay acompañamientos técnicos pedagógicos a las escuelas públicas, están absolutamente abandonadas, no se sabe qué hacer, no hay dirección. Y eso nos tiene evidentemente muy, muy preocupados. Eduardo, tenemos que conectarnos con las redes sociales de nuevo, nosotros los invitamos a participar, así que tenemos que honrar eso. Vamos a ver otra pregunta que nos estaban haciendo y que tenía relación con otro aspecto, ¿no?, de esta discusión. Ahí está Yesenia, que pregunta qué pasa con los niños que en su colegio reciben alimentación porque sus padres trabajan.
Profesor, esa es la pregunta que hace al menos. Con este paro, ¿qué pasa con la alimentación de esos niños que no están asistiendo a clases? ¿Qué pasa con la alimentación? Bueno, entendemos que hay muchos colegios que están abiertos y reciben alimentación. De hecho, hay muchos, digamos, profesores y profesoras que han desarrollado turnos éticos para atender a nuestros estudiantes en clases de reforzamiento, y eso se ha expresado con mucha fuerza también en los cursos de cuartos medios, que entendemos que el calendario escolar ahí es mucho más breve y se hacen esos cursos de apoyo y de preparación, digamos, en el marco de lo que nosotros hemos denominado como apoyos, digamos, éticos frente al proceso de paralización. Eduardo, para ir cerrando, ¿cómo evalúan ustedes este paro nacional que hemos visto a través de las redes sociales? También manifestaciones bastante creativas, con apoyo de los distintos sectores, con canciones, con actividades artísticas. ¿Cómo se ha ido tomando el pulso también a esta manifestación? Bueno, nosotros estamos muy satisfechos, creo, y soy muy sincero al respecto. Hemos sobrepasado las expectativas originarias. Creemos que ha sido una movilización, en primer lugar, muy masiva. Los tres grandes hitos, la primera marcha en Santiago, en Valparaíso, esta semana han bordeado la participación de 80.000 profesores y profesoras de todo Chile. Profesoras, fíjense ustedes, que vienen desde Hornopirén, desde Puerto Natales, desde Antofagasta. Entonces, cuando la ministra dice que no hay posibilidad de diálogo, que los profesores llegan a un acuerdo, que el problema es del colegio de profesores, le está faltando el respeto a esos colegas que viajaron toda una noche. Es una marcha que han sido absolutamente pacíficas. Evidentemente se han identificado algunos conflictos, pero que no dicen relación con aquellos profesores y profesoras que participan de la marcha. ¿Y cómo evalúan la acusación constitucional que están planteando miembros del Partido Socialista? Bueno, nosotros creemos que si hay antecedentes para aquello, creemos que no lo descartamos a priori, digamos. Evidentemente la ministra ha abandonado ciertas responsabilidades, y si están los fundamentos, evaluaremos en su momento si como colegio de profesores lo respaldamos, pero de que efectivamente la ministra no ha estado a la altura del liderazgo educativo que requiere este tipo de conflicto, es una cuestión que a esta altura nos parece bastante obvio. Tenemos que ir cerrando, Eduardo, cortito. ¿Qué es lo que viene entonces ahora respecto del paro? ¿El lunes tienen reunión? Nosotros seguimos instando al gobierno a la necesidad de restablecer la mesa de trabajo y un diálogo. Estamos disponibles para aquello. En el plano de las movilizaciones, esta semana tenemos un gran cacerolazo nacional a las 20 horas. Es una acción que está planificada y tiene como propósito que no solamente se exprese el malestar de los profesores, sino que el apoyo al mismo tiempo a la ciudadanía a nivel general, y que eso le haga un sentido y que por una vez por todas, digamos, el gobierno tome las riendas, asuma la responsabilidad del conflicto y se sienta a conversar, y que de una vez por todas, insisto en esta idea, se busque una solución que es el sentir del profesorado. Perfecto. Eduardo González, prosecretario del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por estar acá, explicarnos un poco más este proceso, y también decirle que tiene bastante apoyo, veo yo al menos a nivel de redes sociales. Hay mucho profesor que está observando esto, así que están diciendo aquí adelante con la lucha. Bueno, hay diferentes posiciones al respecto en este tema. Muchas gracias por estar acá en Semana 24. Muchas gracias a un ustedes. tema que sin duda va a seguir en la agenda noticiosa, a ver si se genera una mesa de trabajo para poder ir avanzando. Es lo que esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren conocer Miami? Promo Vacations, junto a los mejores hoteles, el Dubil, Marriott, Westgate, Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Se incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además 3 días en un espectacular crucero a Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra. Y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacation al número en pantalla 800-914-066. No quedes fuera por esta increíble promoción, que son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacation te garantiza unas increíbles vacaciones. Semana 24. Semana 24.
regresamos con más noticias. Otra noticia que tuvo interés también nacional, porque el Congreso aprobó el proyecto de jornada parcial alternativa para estudiantes, lo que popularmente se llamó Estatuto Laboral Juvenil, que ingresó al Congreso hace un par de meses con polémica, pero hubo consenso y esta semana fue aprobada y les plantea un escenario mejor para los estudiantes que quieran estudiar y trabajar. Así es, para conversar respecto de los alcances de esta nueva ley, vamos a estar hablando acá en estudio con María Jesús Jaquey. Jaquey, me lo había dicho y lo dije mal. Jaquey, directora nacional subrogante del Instituto Nacional de la Juventud. Bienvenida a Semana 24. Muchas gracias por la invitación. María Jesús, para poder entender este proyecto, ¿cuáles son los grandes beneficios, los grandes cambios que se generan? Mira, yo te diría que son tres principalmente. El primero tiene que ver con la formalidad del trabajo de los jóvenes. Hoy en día tenemos cerca de un 40% de jóvenes que está trabajando, pero de manera informal. Claro. Y este proyecto ayuda a aumentar ese empleo formal y eso significa a mantener sus derechos laborales, a mantener indemnizaciones, vacaciones, fuero y distintas cosas que los empodera. Lo segundo tiene que ver con la flexibilidad. Esto le permite a los jóvenes tanto poder trabajar como ir a estudiar y compatibilizar su jornada laboral con su jornada académica, por así decirlo. Entonces, si tienen clase, ellos pueden salir a clase y después volver al trabajo. Ya no se requiere que la jornada sea continua, la jornada laboral. Y lo tercero tiene que ver, que me parece que es lo más importante, con mantener los beneficios sociales. Los ingresos de los jóvenes no van a afectar los ingresos familiares ni sus propios ingresos. Por lo tanto, todas las becas, los apoyos, los subsidios del Estado a los jóvenes y a sus familias se mantienen. Y eso es una muy buena noticia. Claro, para poder explicarlo un poco mejor, el sentido de que su sueldo no va a ser considerado para postular estos beneficios, que actualmente, hasta esta ley, perdían mucho, o sea, los que trabajaban no podían acceder a becas o a la gratuidad o a otros beneficios. Exactamente, y por eso lo hacían de manera informal, porque si lo hacían de manera formal, perdían todos estos beneficios. Ahora, tengo una pregunta y quizás responde a mi ignorancia supina respecto a este tema. A todo esto, llamamos a la gente que está viendo el programa que sigan participando. Fuimos trending topic hace un ratito, así que sigan nomás haciendo preguntas, que aquí podemos preguntar todo lo que queramos con la directora subrogante del INJU. Bueno, respecto, tú decías que hay un 40% de jóvenes hoy día trabajando de manera informal. Con esta ley, ustedes me imagino conversado, tienen un feedback también con el mundo privado. ¿Esto de alguna manera debería hacer que el trabajo formal aumente o mi temor va a ser más difícil contratar jóvenes al final desde el punto de vista del empleador? Sí, mira, quiero precisar que hoy en día el 9% de los jóvenes estudia y trabaja. Que es muy bajo comparado con otros países. Es muy bajo comparado con otros países. Estamos hablando de 40 o 50% de los países. Los países claro, Holanda, Dinamarca se acerca al 40% y los países de la OCDE, con los que nos encanta compararnos, se acerca al 17%. Entonces estamos muy por debajo. Y creemos que este proyecto va a ayudar a esa formalización, a poder aumentar el empleo formal de los jóvenes. Y eso me parece que es una oportunidad para los jóvenes para poder ingresar al mercado laboral de una manera temprana, de forma temprana ellos puedan empezar a cotizar, a tener ahorro previsional, que hoy en día no lo tienen porque trabajan igual, pero de manera informal. Sí, yo tuve la oportunidad de ir al encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde se tocó principalmente este tema, pero también iba acompañado de otro tema, que es la educación dual, porque va muy relacionado y de hecho hubo un acuerdo entre distintas empresas que se comprometían a abrir sus espacios de trabajo para también seguir educando. Si nos puedes explicar un poco, porque hoy día tenemos la educación de la formación técnica y una educación dual muy poco considerada, siendo que lleva 20 años en Chile. Sí. Exactamente, este proyecto permite que los jóvenes puedan estudiar y por eso lo dual, que puedan estudiar, pero también puedan ejercer o practicar en sus estudios. Y eso ordena lo que están estudiando en la teoría, por así decirlo, y lo que estudian en la práctica. A eso se refiere la educación dual, que en el fondo busca que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral de manera más temprana y también poner en práctica todo lo que tiene que ver con sus estudios. Y eso es una muy buena noticia. Y no solo
con el estudio, con el mercado laboral propiamente tal. También estamos trabajando como INJUV en un proyecto que busca también avanzar hacia la ley que pueda, a ver, ¿cómo te explico? Que pueda ir, por ejemplo, poder entender un poco la diferencia entre tal vez la formación técnica con la formación dual, que muy poco lo entienden. Hoy día la formación técnica son los colegios que te plantean distintas lecciones para poder salir de cuarto medio con una formación. Sí, ahí voy, me confundí, disculpa, pero tiene que ver con eso, con compatibilizar sus estudios con el mundo laboral. Y no solo con el mundo laboral, sino también con aspectos co-curriculares que pueden ayudar a los jóvenes a insertarse de mejor forma al mercado del trabajo, desarrollando nuevas herramientas y desarrollando nuevas capacidades. Y en ese sentido, nosotros nos gusta, como Instituto Nacional de la Juventud, poder ir un poco más allá. Creemos que entregarle espacio a las y las jóvenes para poder compatibilizar no solo en el mercado laboral, sino también en otros aspectos, como por ejemplo en los temas de voluntariado, y estamos trabajando ahí en una agenda co-curricular para poder generar acciones de voluntariado que también complementen sus estudios. Y para eso estamos haciendo un catastro nacional con organizaciones que realizan voluntariado para poder saber dónde están, cómo poder articularnos y cómo poder ofrecerle también a los jóvenes que puedan trabajar, pero también que puedan desarrollar acciones de voluntariado. María Jesús, ¿cuándo entra en vigencia esto? Está listo. ¿Está listo para la firma final? Está listo. El proyecto ya pasó por el Congreso, ya está aprobado tanto por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y ahora solo falta que se firme, por así decirlo. Sí, el tema es que de repente uno se pregunta con estas nuevas leyes, ¿no? Estos nuevos documentos, ¿cuándo entran en vigor, digamos, en la sociedad? ¿No? Cuando esto ya entre en vigor, o no entre en vigencia, mejor dicho, un trabajador, por ejemplo, un joven que quiera ampararse en esta ley, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo funciona en la práctica? Es decir, llega donde su empleador y dice, oye, ¿sabes qué? Tenés que hacerme un contrato porque hay una nueva ley. ¿Cómo se hace eso? Sí, eso es muy bueno, porque la ley en el fondo ampara al joven y tiene un respaldo legal. Ya el empleador ya no solo le va a decir, ok, puedes trabajar y ahí vemos cómo, sino más bien el joven va a tener la facultad y el derecho de decir, mira, acá hay una ley, hay una nueva ley que me ampara y que propone y promueve que exista un trabajo formal. Y eso, al estar en la ley, le permite al joven poder acceder a muchísimos más beneficios y a mantener también sus derechos laborales, que es tan importante. María Jesús, hablábamos, claro, de este proyecto, esta ley ya, jornada parcial, alternativa para estudiantes, que fue conocido como Estatuto Laboral, y recalco porque cuando entra con mucha polémica, en donde se hablaba de que se iba a precarizar el trabajo juvenil, sí, porque se hablaba de una flexibilidad horaria. ¿En qué sentido? En que podían haber se hablaba de varias interrupciones y distintas organizaciones, partidos políticos señalaron que esto apuntaba a que el empleador iba a pagar por hora y que en el fondo se iba a precarizar así el trabajo. Finalmente se logró un consenso con una interrupción diaria, Sí. pero algunos señalan que quedó como una interrupción fija en el fondo, que siempre, si yo por ejemplo tengo una hora de almuerzo, voy a estudiar 3 horas y regreso para terminar esta jornada laboral. Pero las mallas curriculares son flexibles. Sí. No tienen los alumnos el mismo horario. ¿Cómo se va a complementar esto con esa realidad? Una de las buenas cosas es que cuando te hacen este contrato de jornada parcial alternativas para estudiantes trabajadores, parte de los requisitos es ingresar tu malla curricular también. Entonces, de esa manera, el empleador y el empleado se ponen de acuerdo para que con la malla curricular, con las horas de clases que tiene el estudiante, puedan adecuar, como tú bien dices, la jornada continua. Idealmente es mantener jornada continua, pero se acepta que sea discontinua precisamente para que vayan a estudiar. Y para eso se ingresa la malla curricular y el horario del estudiante al empleador para que esté en conocimiento y puedan llegar a ese acuerdo. Claro, se conversa caso a caso, me imagino, ¿no? Cada empleador con cada trabajador dirán, oye, este es mi horario, necesito esta hora. Exactamente. ¿Así funciona? Así debería funcionar. Y también, además, hay permisos especiales para que los jóvenes puedan ir a rendir exámenes.
que eso tampoco se contemplaba. Y hoy se contempla que pueden salir también, a veces los exámenes no necesariamente son en los horarios de clase, y eso también el proyecto contempla este permiso especial para poder ir a rendir exámenes. Ya que nos gusta compararnos con los de arriba, ¿no? Con la OCDE, etcétera, cuando nos conviene, a veces nos comparamos con la región. Respecto de eso, en lo que es, por ejemplo, proyectos de ley o legislación comparada, ¿esto ya existe en otros países, este tipo de contratos flexibles, etcétera, para jóvenes o para personas, no solamente jóvenes, para personas que estudian, ¿no? Sí. Sí, en la mayoría de los países más desarrollados existe eso, y por lo mismo las tasas de inserción laboral y de jóvenes que estudian y trabajan son muchísimo más altas que las de Chile. Hoy en Chile un 9% trabaja y estudia, y en países desarrollados se acerca al 20%, entonces estamos muy por debajo. Si hay preguntas a través de las redes sociales, porque también quieren participar. No te salvaste, María Jesús. Feliz. @Lalo Pino. Eduardo Pino pregunta, ¿es solo para los jóvenes? ¿Y qué pasa con quienes ya trabajan hace años y desean estudiar o perfeccionarse? Una muy buena pregunta. Sí, este proyecto es para jóvenes entre 18 y 24 años que están estudiando o en proceso de titulación. No es la definición que tienen ustedes de jóvenes, porque hasta 29 entiendo yo, ¿no? Sí. En un principio, bueno, se ingresó, después pasó hasta los 28 años Ya. y luego el Congreso define que sea de 18 a 24 años, que es la edad donde la mayoría de los jóvenes está estudiando. ¿Y ustedes están de acuerdo con ese tope, ese techo? Sí, creemos que es un buen proyecto, que el proyecto promueve que los jóvenes que están estudiando, que la mayoría son jóvenes entre 18 y 24 años, puedan acceder al mercado O sea, de los trabajo. que se demoraron un poco más, por ejemplo, en sacar la carrera, o a lo mejor no tenían muy claro qué estudiar y se cambiaron un par de veces de carrera, quedan fuera de esto, quedan excluidos al menos de esta primera ley. Sí, de esta primera ley es hasta los 24 años, y también esta ley se asemeja a la jornada parcial. Entonces también una vez que el joven que tiene 24 años y está próximo a cumplir 25, puede luego acceder a mantener su contrato de trabajo, pero en jornada parcial. Sí, el único temor, que a veces es muy mal pensado para estas cosas. Entonces, cuando te dicen que hay una nueva ley que va a formalizar beneficios, algunos dirán, bueno, ¿qué va a pasar? Pues esto puede golpear el empleo, la empleabilidad. ¿A qué me refiero? Tú dices que hay un 40% de los jóvenes que están trabajando de manera informal. El empleador de ellos no están obligados por esta ley a convertir esta relación informal en una relación formal a raíz de esta ley. Muchos de ellos pueden decir, ¿sabéis qué? Va a ser mucho problema, mejor no siga trabajando y contrato a alguien que no estudie. ¿Cómo se hace esa conversión para que sea suave y que no impacte finalmente las oportunidades de los jóvenes que ya están trabajando, pero de manera informal? ¿Se ha conversado con el mundo privado? ¿Cómo se puede hacer para que no se transforme esto en una mala noticia al final? Sí, mira, por un lado, se han tenido conversaciones con el mundo privado, por supuesto, para poder promover esta ley. Y lo otro es que va a haber una comisión externa al proyecto, externa al gobierno, que va a estar monitoreando y acompañando cómo se va dando esta ley en la empresa y con los estudiantes, de manera de poder hacerle ajustes en caso de que sea necesario, para poder, en el fondo, contar con una herramienta que formalice el trabajo. Nosotros creemos que esto entrega formalidad, que entrega flexibilidad, que lo precario significa estar en un trabajo informal. Es cierto. Y esto, por supuesto, que promueve la flexibilidad y la formalidad. ¿Y ustedes han podido sondear esa informalidad? ¿A qué se debía? ¿A que no existía un resguardo tal vez para poder contratar, para que ellos estudien? Muchas veces la informalidad se debía a que los mismos jóvenes preferían la informalidad, porque... ¿Por la flexibilidad? Por la flexibilidad, porque si estaban formalmente perdían los beneficios sociales. Entonces, para los jóvenes, por supuesto que era más cómodo tener un horario más flexible, que no estaba regulado, que hoy sí lo estará. Y por otro lado, todo el tema de los beneficios sociales, que no es menor. O sea, el riesgo de perder becas, de perder fondos para las familias, de perder subsidios, me parece que es un temor bastante válido para los jóvenes, y por lo mismo ellos preferían estar en trabajos informales. Bien, María Jesús Jaquey. Muy bien. Lo dije bien. Directora nacional de subrogante de la INJUB. Sin duda nos plantea desafíos tanto al mundo empresarial como al mundo educativo, tal vez a flexibilizar horarios, y a la sociedad a poder ir integrando también estos conceptos de trabajo laboral estudiantil, educación también que se puede crear en los mismos lugares de trabajo, además. Sí, creemos que es una muy buena noticia, que salió un muy buen proyecto, y estamos muy contentos de que esto le va a permitir
formalizarse, tener espacios más flexibles y mantener los beneficios sociales a tantos jóvenes que necesitan estudiar y trabajar al mismo Y tiempo. aportes previsionales tempranos, que también es muy bueno para el sistema. Importante. Muchísimas gracias, María Jesús, por tu presencia. Gracias a ustedes. ¿Quieren conocer Miami? Promo Vacations, junto a los mejores hoteles, el Dubil, Marriott, Westgate, Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Se incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además 3 días en un espectacular crucero a Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra. Y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacation al número en pantalla 800-914-066. No quedes fuera por esta increíble promoción, que son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacation te garantiza unas increíbles vacaciones. Semana 24. Ya no queda nada, estamos completamente en modo eclipse. El día 2 de julio, martes 2 de julio específicamente, Chile va a ser testigo privilegiado de un evento que ha sido denominado como el hito astronómico del siglo. Decimos que Chile va a ser privilegiado, se va a ver en casi todo nuestro país, pero básicamente en la zona norte se va a ver ahí la umbra, la oscuridad total. Esto va a ser entre las regiones de Coquimbo, pero también de Atacama. Y es momento de hacer un poco de justicia mediática. Sí. Estamos a esta hora con Patricio Urquieta, intendente de Atacama. Antes de comenzar esta conversación, yo quiero hacer hincapié en ese contador que tenemos en pantalla. 10 días, 3 horas, 51 minutos para este gran evento que tiene estas dos regiones involucradas y que van a ser protagonistas del privilegio astronómico de este año. Patricio, bienvenido a Semana 24. Bueno, teníamos el contador ahí porque estamos preparando también una extensa transmisión a través de Televisión Nacional de Chile. Cuéntanos, Patricio, cómo se está preparando la región de Atacama, que tiene algunos de los mejores lugares o spots para disfrutar de la totalidad, ¿no?, de este eclipse de sol. ¿Cómo se están preparando allá en la región para recibir a tanta gente y para poder observar y disfrutar de este fenómeno? Bueno, nosotros creemos que este eclipse total que se va a ver en la región de Atacama y la región de Coquimbo de manera total va a permitir, por un lado, que se conozcan las bondades de la región. Hay muchas cosas que conocer de la región, los parques nacionales, la reserva natural, y fundamentalmente creemos que esta es una oportunidad para despertar el interés científico también de las nuevas generaciones a fin de que podamos incorporarnos de lleno a la sociedad del conocimiento y la información. Y siento también que existe un trabajo transversal de todas las instituciones públicas por poder prepararnos de la mejor manera para poder recibir a miles de visitantes, que sean nacionales o extranjeros, a disfrutar de una experiencia que está constituida en primer lugar por el eclipse total en la zona sur de la región de Atacama y en la zona norte de la región de Coquimbo, y también aprovechar de conocer cuáles son las fortalezas que tiene la región en el ámbito turístico, en el ámbito del comercio, a fin de que podamos tener la mayor cantidad de servicios disponibles y que ojalá se siembre este interés por volver a la región a fin de que podamos también impulsar una diversificación de la matriz productiva de nuestra región, que está protagonizada actualmente por el tema minero, pero que tiene otras potencialidades en el ámbito de la agricultura, las energías renovables no convencionales y sobre todo la geografía. Oiga, tenemos cosas realmente que son excepcionales. Tenemos el tema de los parques nacionales, es una cosa única. Usted sabe que no solamente nos conocen por el desierto florido a nivel mundial, sino también por la mina San José, donde se hizo el rescate de los 33, liderado por el presidente Piñera. Así que estamos muy contentos, yo creo que esto es una gran oportunidad. Estamos trabajando junto con el Consejo Regional, que ha dispuesto muchos recursos a través del gobierno regional para poder apoyar a los municipios en la labor de constitución de los campamentos, que van a ser los puntos de observación más privilegiados. Nosotros tenemos 6 campamentos en la región de Atacama. 5 de ellos están a cargo de 2 municipios en 5 localidades de la región. Domeico, donde se va a ver 8 segundos en forma total. A ver, se va a ver de manera total en la zona sur de la región de Atacama, pero en toda la región de Atacama se va a ver el eclipse. Así que va a ser un espacio privilegiado. Daniel lo decía para hacer justicia, porque hay bastante expectación, muchos turistas extranjeros y también nacionales quieren estar en este momento Más de 1 millón.
Y hemos visto y hemos hablado, los medios en general, de este eclipse en la región de Coquimbo, que la capacidad hotelera en La Serena, en Coquimbo está a tope, en el Valle del Elqui, y hay muchos que no pensaban en ir porque pensaban que no había hospedaje, por ejemplo. Pero ustedes tienen también estos cielos que van a ser favorecidos, tienen hotelería que también se está preparando, hay espacio para recibir a más gente, para invitar también a las personas que están mirando hoy día Semana 24 que puedan presenciar esto. Bueno, está casi a tope la capacidad hotelera, porque mire, la comunidad científica está muy atenta en cuáles son los mejores lugares de observación. Y bueno, en conversaciones pasadas con Massa estuvimos discutiendo que en la región de Atacama sí existen puntos donde han sido de mayor interés para la comunidad sobre la instalación de un nuevo observatorio. De hecho, ustedes saben que dentro de la región de Atacama está el Observatorio de las Campanas, Sí. y a un costado está el Observatorio de la Silla. Nosotros vamos a tener el campamento base en el acceso, la ruta C541, que está alrededor del kilómetro 593 de altura de la ruta 5, a fin de que podamos reunir más de 21.000 personas, casi 25.000, en la que podamos observar desde ese punto que nos parece que es privilegiado por la geografía, por las posibilidades de que no exista nubosidad en el clima. Y creemos que esos son espacios en los cuales nosotros vamos a poder observar de la mejor manera este eclipse total. Ahora, insisto, en toda la región se va a ver el eclipse, en más de un 90%, pero hay una zona privilegiada que es la franja de mayor oscuridad. Eso es la zona sur de la región de Atacama y la zona norte de la región de Coquimbo. Y ahí tenemos 5 campamentos satélites y un campamento base. Los campamentos satélites están en la localidad de Domeico, que ya es la orilla de la franja de mayor oscuridad, Cachiyuyo e Incahuasi, que está dentro de la comuna de Vallenar. También en la comuna de Freirina tenemos la caleta General de Aceituno, que es muy conocida por sus delfines, sus ballenas, y queremos que la gente aproveche esa oportunidad de ir a visitarla. Y también el sector de Carrizalillo, que está relativamente cerca. Sobre todo ello se ha hecho un trabajo de preparación, fundamentalmente en el campamento base, que está, como le dije, en la ruta C41, 541, o sea, los observatorios, en coordinación con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Orden y Seguridad, con los municipios, con los servicios públicos, con bomberos, con ONEMI, a fin de que podamos enfrentar las contingencias que van a surgir a partir de la visita extraordinaria y también masiva de turistas, sean nacionales o extranjeros, y desde luego que nosotros tenemos que sincerar las posibilidades, porque, oiga, nos gustaría que llegara mucha gente, todos que aprovechen esta oportunidad. Ahora viene el pero. Pero hay que considerar que los tiempos de traslado no van a ser los mismos por la cantidad de congestión vial que va a haber. Hay que considerar los tiempos de permanencia también en los puntos de observación y también el plan de retorno, que no va a ser un plan fácil, porque si son miles de vehículos, el avance en las plazas de peaje que están ubicadas en Totoral, desde el norte, de la gente que viene desde Copiapó, y en el caso de el que está en el sector de Punta Colorada, desde el sur, también va a haber congestión, así que hay que armarse de paciencia para los que quieren llegar, pero lo más importante es que aquellos que deseen verlo van a poder hacerlo. La primera recomendación de seguridad es que lo hagan con los lentes certificados. ¿Van a repartir algunos de ustedes, no? Sí, vamos a repartir. De hecho, estamos entregándoles apoyo a los municipios para que también puedan entregar dentro de los campamentos satélites estos lentes de seguridad. Hay mucha gente que quiere verlos con lentes de sol, qué sé yo, que no. Ni con vidrios ahumados, no, tiene que ser con los lentes certificados porque eso van a garantizar que no tengamos daños a la... nada, daño ocular puede ser muy, muy fuerte. Y que tienen la identificación el ISO. y si es porque también chileno a veces es bueno para falsificar, pero decían que si uno se los pone... no se ve nada. No se ve nada, pero si uno mira el sol, lo ve... Sí, la yo lo única ocupé. luz que penetra es la del sol. Se ve Era bien la forma y se ve, como ve casera. perfecto, muy naranjo, y en realidad vamos a poder observar el eclipse mismo, así que es una cosa especial que yo creo que para los niños es muy interesante porque ellos van a ser los que más van a ver modificada su vida a partir de este hecho excepcional. Aprovechando de hablar de los niños, de lo que es educación también, algunos datos prácticos. Tú mencionabas, por ejemplo, Domeico, Cachiyuyo, Incahuasi, Carrizalillo, etcétera. Son puntos bien privilegiados. En todos esos puntos me imagino que todavía hay disponibilidad hotelera, hay hospedaje, se ha hablado con personas porque van a llegar mucha gente, no solamente personas a estudiar, sino que hay gente que quiere observar nomás este fenómeno. Eso es una cosa, hay capacidad todavía hotelera. Y lo segundo, ¿se van a hacer actividades de divulgación en todos esos puntos también para las familias que lleguen? Mire, nosotros tenemos una página web Ajá. que se llama eclipsesolatacama19.cl. Ajá. En esa página nosotros entregamos información sobre las condiciones y la disponibilidad que existe dentro de cada uno de los campamentos. Ahora, en esos campamentos están las condiciones de recibir a las personas desde el punto de vista del día
van a partir a las 9 de la mañana del día 2 de julio y van a estar hasta la tarde, de las 7 de la tarde aproximadamente, salvo el de Incahuasi que se va a extender unas horas más. Pero no es un campamento que permita acampar. Ajá. Yo creo que hay personas que están pensando llegar el día anterior, no están en condiciones de acampar, no hay medidas de seguridad para eso. Lo que queremos es que durante la jornada la gente pueda vivir una experiencia en torno a actividades durante el día y además el tema del eclipse mismo. Charlas astronómicas, conciertos que podamos entregar en música clásica, de otro tipo de actividades, todo lo que pueda ayudar a poder vivir de la mejor manera esa jornada. Pero son localidades rurales. No son ciudades, son localidades rurales y en consecuencia donde están ubicados los mejores puntos de observación tienen habilitaciones ad hoc para esa jornada. Entonces hay que estar bien preparados, estamos en invierno, todo va a depender también de cuáles sean las condiciones meteorológicas de la jornada para ver cómo también van a trasladarse algunas personas desde La Serena hasta la zona de la región sur de la región de Atacama, que va a ser uno de los temas de nuestra principal preocupación. ¿Alguna otra ciudad que esté cercana a estos puntos, pensando en los que viajen, que puedan dormir en la ciudad y trasladarse durante el día? La ciudad más cercana, que es la que está sobre las localidades de Domeyko, Coachillo y Incahuasi, es Vallenar. Está ubicada a 50 kilómetros hacia el norte de la localidad de Domeyko. Aproximadamente son 45 minutos en un día normal. Pero sabemos que las condiciones de tránsito van a ser distintas en este momento a propósito de la congestión natural que va a existir por la visita de miles de turistas. Así que yo lo que quiero hacer es que la gente tenga la mayor consideración de todos los factores que hay que evaluar al momento de trasladarse. En primer lugar, saber cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en trasladarme en carretera hacia ese lugar y estar muy atento con la información oficial sobre las condiciones del tránsito que entregaron EMI, Carabineros, el mismo bombero. Y en segundo lugar, ver cuántas horas estoy dispuesto a permanecer en los puntos de observación. Y en tercer lugar, lo más importante es cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir para el retorno al lugar de origen. ¿Dónde lo vas a ver tú? En el campamento base, junto con la subsecretaria de Ciencias, va a estar un grupo de ministros, va a estar el ministro Procuriza también de Minería con nosotros, el presidente va a estar en la silla, está interesado también en pasar a ver el campamento, estuve conversando antes de ayer con él, y naturalmente que lo que queremos y que hacemos una invitación como gobierno, como lo ha dicho el presidente, es que todas las personas que estén en el sector público, privado, que tengan alguna responsabilidad o que tengan posibilidades de entregar facilidades para que las personas disfruten de este fenómeno astronómico, las puedan entregar, de tal manera que la gente aproveche esta oportunidad. Patricio, esta aparte es una gran oportunidad porque los ojos del mundo van a estar durante algunos minutos, un par de horas si es que uno considera desde que empieza el fenómeno hasta que termina completamente, sobre Chile, sobre el norte específicamente, donde va a estar la umbra, ¿no? La totalidad de esos 150 kilómetros. Por lo tanto, me imagino que también es una chance relevante para de repente poner otras cosas, poner otros atractivos de nuestro país y del norte, ¿no? Al alcance de esa comunidad internacional. Son más de 1 millón de personas presencialmente solo que van a estar acá, más todas las noticias que van a llegar a diferentes partes del mundo respecto de estas dos localidades, de Coquimbo y de Atacama. Así que hay que aprovecharla, me imagino. Y sobre todo una región pensando que tiene un desierto florido que es maravilloso y que sale al mundo y que tiene la oportunidad hoy día de visibilizar en otros continentes donde la gente pueda viajar también a disfrutar de otros atractivos también. Sí, nosotros, bueno, Atacama es una región de contrastes, tiene frondosos valles, tiene la costa muy rica, y también las montañas de la cordillera, y yo creo que es una región que vale la pena conocer. Y sin duda, por nuestra historia, por nuestra gente y las posibilidades que entregan los productos típicos de la zona también es algo que corresponde aprovechar. Y estoy seguro que la gente aprovecha a través de las páginas web que nosotros estamos difundiendo y además de videos promocionales que tenemos armados junto con ProChile, muchas más personas del mundo van a aprovechar de conocer cuáles son las bondades de la región de Atacama y ojalá se interesen en conocer cuáles son nuestros parques nacionales y naturalmente nuestra reserva natural. Patricio, un tema más práctico, entonces tú ya dijiste, planificación, hay que ver los tiempos de viaje, tanto en la ida como en la vuelta. El tema de los lentes, es bueno repetirlo, aunque seamos majaderos al respecto, sí. Hay que utilizarlos. Otra cosa, para las personas que a lo mejor no son de la zona, que ellos ya conocen las inclemencias del tiempo, etcétera, si van a estar en esa zona, en alguno de esos campamentos base o en los caminos que hay, ¿qué tipo de ropa tienen que llevar? No sé, me imagino agua, porque las temperaturas pueden subir y bajar muy rápido, etcétera. ¿Qué son las recomendaciones más prácticas también que puedes darle a las personas que van a llegar? Bueno, de acuerdo a comportamientos históricos del clima en ese lugar, ¿sí? Durante el día hace mucho calor, pero apenas se esconde el sol o temprano por la mañana, hace mucho frío. Así que hay que aprovechar de ir preparado para los cambios violentos de temperatura que vivimos en la región y sobre todo con las cosas básicas, por cualquier razón. El caso del agua, el abrigo y también algo de comida, por si acaso. Yo le digo, pensando en alguna detención que no esté prevista dentro de la carretera,
Lo importante es que las personas puedan adoptar sus propias medidas de seguridad para enfrentar las vicisitudes que se puedan presentar en el traslado o permanencia dentro de los mejores puntos de observación que nosotros hemos identificado. Me imagino que la comunidad educativa también ha aprovechado esta oportunidad para acercar la ciencia a los más pequeños, sobre todo a través de la astronomía. ¿Cómo se ha creado también los distintos colegios este ambiente previo al eclipse? Mire, se ha creado un ambiente bien especial, particularmente por el interés de la comunidad científica en poder insertar este tema de despertar el interés en las generaciones nuevas. Así que yo creo que estamos en un buen pie, porque ha sido tal interés el que ha surgido a partir del eclipse, que hay muchas personas que están realmente interesadas en incorporarse ya con mayor decisión a la ciencia. Y creo que ese es el salto que tenemos que dar como país, de tal manera que nos podamos incorporar a la cuarta revolución tecnológica, que es una de las tareas que tenemos para alcanzar el desarrollo. Y creo que este eclipse va a despertar tres cosas, como le había dicho inicialmente. En primer lugar, va a ser una oportunidad para mostrar la región, las bondades y que muchos más puedan conocer cuáles son las cualidades que tiene la región de Atacama. En segundo lugar, que se puede despertar el interés científico. Y en tercer lugar, que a partir de estas dos cosas podamos incorporarnos de lleno al carro del desarrollo. Yo creo que es una de las grandes misiones que tenemos en regiones, de poder abrir más oportunidades para progresar, y este creo que es el puntapié inicial para que podamos hacerlo. Una de las tareas más importantes, me imagino yo, de tu cargo tiene que ver con apuntalar, ¿no? Hacer más dinámica la región, el crecimiento económico también de la zona. Y acá hay un concepto que es clave, que es el astroturismo. Ustedes en el norte del país ya tienen desarrollada esa industria, me imagino, al tener casi el 70% de la observación mundial instalada, casi toda en la zona norte y en el desierto de Atacama específicamente la mayoría. Esta es una oportunidad para consolidar ese negocio. ¿El negocio del astroturismo está bien desarrollado en la región de Atacama o se aprovecha a lo mejor esto para apuntalarla ahora? Yo creo que esta es una oportunidad para impulsarla con mayor fuerza, porque si bien la comunidad científica tiene mucho interés dentro de la región, creo que ha faltado mayor interés todavía, porque lo han hecho tanto en la cuarta región como en la segunda, y siento que sí hay cielos o laboratorios naturales que están dentro de la región de Atacama que nos permiten desarrollar de mejor manera la astronomía, y por eso lo que conversábamos con José Massa era que era necesario que pudiéramos dedicar recursos de carácter regional a fin de explorar cuáles son los estudios de factibilidad para instalar un observatorio nuevo. Así que yo creo que ese es un tema que vamos a trabajar, que lo conversamos con el Consejo Regional, y todos están dispuestos a colaborar, porque ¿quién no quiere que le vaya bien a la región y que lo hagamos en temas que son de interés mundial? Muy bien, Patricio Urquieta, intendente de Atacama, esperamos que no se lo pierda, porque que en su zona nuevamente haya un eclipse total solar son 427 años, así que claramente no va a tener una segunda oportunidad. Bueno, nosotros creemos que esta es una oportunidad para que podamos mostrar la región, e insisto, ha contado con la colaboración de todos los sectores políticos, todos están muy interesados en que las cosas salgan bien, pero también le pedimos a la gente que al momento de definir dónde quiere apreciar este fenómeno astronómico, lo haga considerando todos los factores que pueden incidir en esa decisión. ¿El sitio web cuál era? eclipsesolatacama19.cl. Ahí está. Tiempo de traslado, permanencia en el sector y plan de retorno. Bien, las recomendaciones están dadas, ahora solamente queda disfrutar de este evento astronómico que se va a vivir en 2 regiones del país. Muchas gracias por estar acá. Canal 24 Horas, nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias. Espérenos. Semana 24. Semana 24. Sí, regresamos para abordar también temáticas internacionales, algo que por meses los ojos de Latinoamérica están puestos en Venezuela, en el conflicto que vive ese país con las miles de personas que están viviendo una crisis social. Y durante esta semana ocurre un evento esperado por muchos sectores políticos. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, finalizó su visita a Venezuela con un acuerdo con el régimen para que 2 delegados de la oficina permanezcan de manera continua en ese país. Sobre esta información queremos ahondar, ver los matices también sobre esta visita que se esperaba hace semanas, había sido anunciada por la expresidenta de Chile y que tendrá un informe final el 5 de julio. Sí, se le había requerido a la expresidenta Bachelet hace mucho tiempo, ¿no? Que fuera, que se manifestara al respecto, que se presentara en este país y que tuviese alguna injerencia, alguna opinión respecto de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Para hablar respecto de este tema, estamos a esta hora con Samuel Fernández, analista internacional y académico Universidad Central. Gracias nuevamente a don Samuel por estar acá con nosotros y compartir su opinión respecto
de este tema. Antes de hacer la primera pregunta, quiero volver a abrir las redes sociales, hashtag Semana 24. Sabemos que este es un tema en el que mucha gente tiene interés, muchas personas podrían también opinar y también hacerle preguntas a don Samuel, así que preparado. Y iniciamos entonces primero, su opinión respecto de estos 3 días de visita oficial de la presidenta Michelle Bachelet, un gesto que ha sido apoyado, ¿no? Valorado por todos los sectores. Así es. Y estás cumpliendo un mandato del Consejo de Derechos Humanos, el cual le había pedido que fuera a Venezuela. Lo que pasa es que primero envió una avanzada, y esa avanzada llegó con un informe, y ella leyó un informe ante el Consejo. Y ese informe ya marcó más o menos la pauta, porque fue bastante lapidario en todos los aspectos que están, y que todo el mundo conoce gracias a la prensa, que está sucediendo en Venezuela. Ahora bien, ella centró en ese informe preliminar su acción en destacar que se estaban violando los derechos civiles y políticos y que la violación de estos derechos civiles y políticos, que por supuesto forman parte de los grandes derechos humanos, afectaba a los derechos fundamentales. Sin embargo, esto era como una cosa previa. Faltaba que fuera personalmente. No fue fácil, ¿eh? Se entiende que hubo negociaciones de largo tiempo. Se entiende de que logró la aceptación por parte del régimen de Maduro de que podía entrevistarse sin limitaciones con la oposición. Además, marcó una diferencia porque fueron solo 3 días, como ustedes decían. La avanzada estuvo cerca de 10 días. Por lo tanto, ¿qué iba a encontrar en la posibilidad esta? La primera, materializar ese mandato yendo y siendo aceptada por el país anfitrión y quien está a cargo, que es el régimen de Maduro. Lo cual es interesante porque no siempre se aceptan las visitas de los altos comisionados. En segundo término, poder entrevistarse de manera libre con todos los actores tampoco se logran muchas veces. Aquí se creó una expectativa mayor, porque aparecieron todas las posturas y las posibilidades de que se entrevistara con mucho más gente, pero que tuviera un especial cuidado de verlos a todos y contrastar las versiones de parte y parte, cosa que de alguna medida sucedió. Pero viene la parte fundamental. Ella logra tener las entrevistas, ve al propio Maduro, ve al propio Guaidó, ve a todas las personas que están en los respectivos entornos. Y eso le llevó a una conclusión que es la que vale la pena examinar, porque al partir hace un resumen. Y ese resumen es el que es más importante. Quiero detener un segundito antes de analizar, para escuchar a la expresidenta Bachelet en las declaraciones que dio ayer en el aeropuerto de Caracas. Escuchemos. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de 2 oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asesoría, o sea, asistencia y asesoría técnica, pero también muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar también confidencialmente con los privados de libertad. Aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Ahí escuchábamos las últimas declaraciones de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Don Samuel, volvemos al tema en cuestión y primero quiero preguntarle algo que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es muy, muy relevante en todos estos temas, en política internacional. Y preguntarle su opinión, ¿por qué será que nunca se habla directamente o se esquiva catalogar directamente como violación de derechos humanos? Siempre
Se habla de derechos civiles y políticos afectados, se habla de que afecta a los derechos fundamentales, se habla de que la situación humanitaria se ha deteriorado en extremo, pero no se quiere ocupar en Venezuela hay violación de derechos humanos. ¿Por qué esa prudencia desde el punto de vista de la ONU? Porque se trata de un funcionario internacional de Naciones Unidas que tiene un mandato particular y que no representa la voluntad de los países, sino que representa lo que el organismo recoge de una misión que se le ha encomendado. Aquí no caben juzgamientos, porque los juzgamientos los hace los países desde el punto de vista político y absolutamente de forma independiente, o bien lo hace tribunales internacionales que se les ha sometido el caso. Aquí se trata de una simplemente inspección, y una inspección que constata lo que las partes le digan. Y ahí vale la pena destacar algunas. La primera está en que habría acuerdos, como ella misma lo ha dicho. Eso es interesante, porque no siempre se logran acuerdos. Segundo, que va a dejar a 2 personas para que monitoreen esto. Interesante, se le había pedido más. Debería haber, las peticiones eran que dejara una comisión o un grupo. No fue así. Tercero, habla de la constatación de los hechos. Y aquí pone un balance. Las torturas, las prisiones, la falta de acceso a la justicia, pero lo pone de lado y lado. Lo pone de que fueron aquellos que el régimen de Maduro les ha aplicado y aquellos que han sido consecuencia de los que han atacado a partidarios del régimen. O sea, cuidado que hay doble equilibrio. ¿Cómo lo lee eso? Yo lo leo en que ha constatado y se ha entrevistado con las personas necesarias y han escuchado las versiones. Pero aquí tenemos que ser muy objetivos. Las versiones no coinciden y no van a coincidir jamás. Y por supuesto ya sabemos, porque así lo han declarado, que los del régimen de Maduro echan toda la culpa a los otros y sobre todo a la acción internacional, a las sanciones y particularmente a Estados Unidos. Se lo pregunto porque ya se menciona también en su discurso el impacto que ha tenido las medidas que ha tomado Estados Unidos. ¿Hay un reconocimiento ahí también o es un lo punto que a favor? constata lo que le han dicho, constata lo que es una de las versiones, porque también coloca la otra. Que la versión es que aquí la culpa la tiene totalmente el régimen de Maduro y todas las consecuencias son efectivamente producidas por los excesos de este régimen. Pero aquí está el detalle, en materia de derechos humanos propiamente tales, porque después esta parte no la consignaron ustedes, sino que fue más breve, porque en la relación completa habla de casos y los casos que le marcaron de manera dramática, caso por caso, casi con los nombres de la persona, en las situaciones que ha visto, en que hay tortura, hay detenciones arbitrarias, ha habido persecución, no han accedido a la justicia, se trata de grupos paramilitares, la propia SEBIN o los colectivos que han hecho todo esto y que ha producido un daño gigantesco. Lo otro que también constata es la situación. Y una situación en que ella no ingresa en eso, porque no le corresponde. ¿En qué sentido? La situación económica no es materia de un alto comisionado, sino que es una constatación de que existe. La institucionalidad, si acaso está vulnerada o no, de acuerdo a los propios parámetros de Venezuela, vale decir, la propia Constitución venezolana, tampoco corresponde porque es un asunto en el cual no tiene mandato para ello. También tenemos los otros casos que pueden ser las migraciones. Ella solamente dice, pasa de largo en esto, pero lo menciona porque es imposible no hacerlo. Pero estamos llegando a los 4 millones de desplazados, que entre paréntesis lo está diciendo otro alto comisionado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, aquí es donde se equilibra, y por eso el lenguaje, Daniel, que tú decías, que es un lenguaje muy de Naciones Unidas, muy del organismo, en que no entra a juzgar, sino que es factual, demuestra, constata, exhibe lo que son las posturas y las situaciones. Sí, yo se lo preguntaba simplemente porque no es el lenguaje que impera en todas las instituciones multilaterales. Recordemos que en la OEA el señor Almagro ha hecho juicios. Y también él es la cabeza de una institución multilateral. Por lo tanto, por eso le preguntaba, algunos sí hacen opiniones, juicios, etcétera, que son lapidarios, y otros se mantienen un poco más con la distancia, como lo que ha hecho la alta comisionada. Mi pregunta, la pregunta que viene tiene que ver con
proyectarnos un poquito ya. Van a dar un informe final, se van a pronunciar al respecto de esta visita, pero ¿y qué? Caramba. Mi pregunta es, ¿y Yo qué? me hago la misma pregunta, Daniel, porque hay una cosa que hay que decir. Se trata de la constatación de un hecho que todo el mundo ya sabe, Ajá. porque la prensa ha, para bien o para mal, del régimen de Maduro o de Guaidó, pero ha dicho todo y ha constatado todo. Y las cifras objetivas y la situación objetiva, la inflación, las carencias, están allí y todo el mundo las conoce. Entonces, esto va a constatarlo, por supuesto, y no puede ser de otra manera, si quiere ser algún informe que sea, y seguramente lo será, más o menos en la orientación de lo que ya dijo, objetivo, equilibrado, imparcial. Pero hace un llamado sobre los presos políticos. Por supuesto, porque se está porque violando. es la única medida como más concreta que... Claro, y en eso obtuvo la colaboración, pero además agregó otra cosa, quizá una mención que pasó un tanto desapercibida. Hubo una mención a las negociaciones y a los acuerdos que había alcanzado, lo cual puede ser importante. Vamos a ver si lo cumplen el régimen de Maduro, eso es una parte importante. Pero hizo una mención a las negociaciones de Oslo, las cuales están suspendidas, están prácticamente, virtualmente fracasadas. De manera que aquí se está jugando por una opción negociada, aunque sea con una frase. Es lo máximo que podría decir alguien que tiene un mandato acotado, que tiene funciones acotadas y que solamente va a constatar los hechos. Pero también en la constatación de los hechos puede crearse un sustrato, una base que va a ser presentada ante el Consejo de Derechos Humanos para que le diga, mire, aquí está mi informe. Este informe dice que hay una violación sistemática masiva en todos estos aspectos de los derechos humanos que tengo la función de tener que proteger y tener que respaldar. De suerte que tenemos algo que los países van a considerar. Pero aquí viene el otro aspecto. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 delegados que son representantes de los países. Están todos, está Chile, y está Cuba. Entonces, cuidado que tenemos contraste. Vale decir, hay un grupo de ellos que son los que reconocen al régimen de Guaidó y otro grupo que reconocen al régimen de Maduro y lo apoyan. Esto va a ser una decisión política. ¿Hasta dónde va a llegar esa decisión política? Yo no tengo la certeza de que se vaya a cambiar la situación de Venezuela por una visita más o una visita. Es una constatación más, pero es una constatación que hace un organismo internacional. Es una constatación que puede derivar en acciones futuras. Es una constatación en la cual ya no pueden negar de que existen estas violaciones bastante masivas y una situación desesperada. Es una constatación de algo que el régimen había negado y que ahora no lo puede negar, y que le encuentran razón, si uno lo lee de esa manera, a los opositores, a Guaidó. Entonces, aquí es donde comienza a equilibrarse algo que no se había equilibrado, y que esperemos que se mantenga en esa línea, porque el informe ojalá siga la vía de la objetividad y de la constatación, y no la vía de algún manejo ideológico o tendencioso. Es de esperar que no, pero tampoco veo que vaya a haber una novedad extrema. Lo que constató ya lo sabíamos y lo sabía todo el mundo. Y luego lo que va a decir en su informe no creo que sea demasiado alejado de lo que ya anticipó en la lectura de esta declaración al IPSE. Pero podemos analizar también esta visita con algunos hitos. O sea, se hable la asamblea después de meses, la visita, la reunión entre Bachelet y Guaidó es en ese lugar. Entonces, ¿cuáles son los hitos? Porque en el fondo se esperaba esta visita y se pedía hace muchos meses cuando el conflicto vivía sus puntos más álgidos, tal vez. Así es. Y uno mira y dice, bueno, se esperó un tiempo razonable, tal vez por algo, no quería Porque tal vez no la lo figura de Michelle autorizaban. Bachelet. Yo creo que es lo más lógico. ¿Cómo usted analiza también los hitos de esta visita? Lo analizo precisamente en que primero hay la colaboración, después se pudo entrevistar con todo, tercero pudo contratar sin limitaciones, hay unos principios de acuerdo y aquí se puede leer de dos maneras. La primera es decir, ve,
está colaborando Maduro. O sea, no le tiene miedo a esto. Y no tiene miedo porque no tiene nada que Es una posible ocultar. lectura, claro. Eso lo pueden aplaudir los partidarios de Maduro, como para decir, son muchísimos los casos. En esta, llamémosle, informes de los altos comisionados que Naciones Unidas está acostumbrada a escucharlo y a conocerlo. Y luego está el otro lado. A ver, ¿hasta dónde llega la gravedad de la situación y cuál es esa respecto precisamente de los derechos humanos? Porque ella no va a cambiar las cosas. No. Imposible que vaya a decir, a ver, Maduro váyase y que venga Guaidó. O viceversa, terminen de, señor Guaidó, váyase a su casa, no moleste más, y aquel que corresponde que siga al mando del país es Maduro. Jamás, eso no va a existir. Porque no es propio de su cargo. Es decir, no le corresponde, porque es una visión de un organismo, de un funcionario internacional que le debe a un organismo internacional compuesto por países. Son Otra países cosa, soberanos también, sí. evidente, Sí. sobre la base del informe de ella es lo que puede actuar el Consejo de Derechos Humanos. Pero ahí entramos en un terreno político y no cabe duda de que va a haber una apreciación política contrastada. Samuel, bueno, hablando justamente de eso, hablando de política o quizás de ideología, hay una pregunta que viene justamente en las redes sociales. Yo le dije que estuviera preparado. Encantado. No, María Isabel pregunta, se hace la pregunta, ¿será que la señora Bachelet no es la más indicada para ser imparcial en un régimen que ideológicamente está comprometida? Bueno, es la Su duda. pasado político, Es la obviamente. duda, evidentemente. Las personas tienen derecho a tener una postura política y uno podría sospechar de que puede tener una tendencia más partidaria de un sector que del otro. Pero aquí está cumpliendo un mandato que además le dieron aquellos que son contrarios a su postura política. Entonces tiene que obedecer a lo que le mandataron el Consejo de Derechos Humanos y responder a esta objetividad factual. ¿Y en su opinión fue imparcial? Hasta ahora ha sido perfectamente un relato de lo que encontró y ha constatado lo que no puede dejar de constatar. Otra cosa es que si eso trae consigo algún tipo de recomendación a futuro, porque aquí es donde viene la parte interesante. ¿Tiene la facultad para poder hacer recomendaciones? Sí. ¿Tiene la facultad para poder marcar una diferencia de lo que es un informe solamente de los hechos o de lo que ella vio? Sí. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Eso se va a Esa es saber la parte, el eso se va a saber evidente. 5 de julio. Ahora, otra cosa es lo que vaya a decidir el Consejo de Derechos Humanos, pero ahí están en una acción absolutamente política. Pero aún así no son vinculantes las decisiones que tomen ellos No. con lo que está pasando dentro del país. Y es que en el fondo yo creo que esa es la señal que hay que dar, que no hay que tener tampoco tan alta expectativa de que pueda haber un cambio inmediato respecto de un informe que pueda sacar la ONU. ¿Por qué lo digo? Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OEA, son muchas las instituciones, organismos internacionales que ya han dicho que hay una crisis en Venezuela, que ya han dicho en algunos casos que hay violaciones a los derechos humanos. Este podría ser un nuevo informe de un ente que obviamente es más multilateral, es superior, pero que no va a poder hacer nada en lo fáctico, no en los hechos, No. en Venezuela. No, porque, a ver, las competencias en los organismos y lo que está mandatado para que esto suceda es lo que ha hecho, pero no tiene una consecuencia posterior, por una razón muy simple, porque sería ya intervenir violando otras normas en asuntos internos de los estados. Claro. Pero cuidado, porque aquí ha habido un reconocimiento de que hay una crisis desde el momento que ella ha podido viajar, porque el alto comisionado de Naciones Unidas no visita cualquier país simplemente porque tiene ganas, Claro. o sea, naturalmente es mandatado y porque hay una crisis. Claro. Y luego está el aprovechamiento que ustedes van a ver, y esto es prácticamente seguro, de parte y parte. Porque el régimen de Maduro va a decir, no tengo nada que ocultar, aquí vino, lo ha hecho todo. Es un ganar tiempo, es una posibilidad que se le da de actuar diciendo, mire, yo no estoy negando de que puedan haber algunos excesos, pero los vamos a corregir. Vamos a ver si esos acuerdos que se dice llegaron se van a materializar. Vamos a ver si hay liberación de presos políticos o van a seguir. Vamos a ver si hay algún cambio en el régimen de Maduro. Pero hay situaciones que no van a cambiar. No va a ser el informe de la alta comisionada lo que puede mejorar la institucionalidad, la economía, la fuga de los venezolanos, Claro. etcétera. O sea, hay una crisis que es demasiado grande y en demasiados factores, y esto es una parte de los factores, que es concretamente violación de derechos humanos. Ahora sí, y esto sí hay que reconocer, varió,
porque antes era más por el aspecto de consecuencias para los derechos humanos. Ahora hay una contratación en entrevistas, en personas, en instituciones, que pudo hablar y pudo decir. Es de esperar que esto tenga alguna consecuencia, pero no hay certeza de ello. Veremos cómo se va a materializar. Hay que esperar este tiempo, pero también podemos analizar la figura de la expresidenta como alta comisionada, en el sentido de que cuando ella asume, incluso dentro de la prensa de la ONU, se hablaba de que era una gran candidata para llegar a los altos cargos de la ONU. Sí, por cierto. Y cómo el conflicto de Venezuela le costó mucho entrar, referirse al tema. Hubo presiones, claro, desde Chile, que es su país, que trataban de impulsarla, que hablara antes. ¿Cómo afecta eso en su carrera internacional? Yo creo que tenemos que separar, y hay que tratar de separar, lo que significa la figura de ella políticamente en Chile, 2 veces presidenta, caramba, y sigue siendo una actora importantísima. La encuesta CEPLO... No hay ninguna duda. Sí. Pero hay que separarlo de lo que está haciendo internacionalmente y lo que tiene que hacer en su cargo en las Naciones Unidas. Porque también se le va a juzgar por ello. Si acaso obedece a alguna tendencia propia, que se supone que los funcionarios internacionales no actúan bajo tendencias propias, y eso lo logra equilibrar, o se le va a acusar de que tiene un corazoncito puesto más en un sector que en el otro, ve más lo que pasa en un lado que en el otro. Pero hasta ahora, curiosamente, y esto hay que saberlo reconocer, hasta ahora, como es factual y como ha tenido las entrevistas, ha privilegiado en los tiempos de su relación al partir de Caracas, ha privilegiado el hecho de constatar aquello que todo el mundo sabe. No habría podido ser al revés tampoco, porque quiere decir que la prensa está equivocada y que la prensa no ha visto nada y que está inventando. ¿Era necesaria No su es- visita? Absolutamente, más que necesaria. Pero ahora esto es para darle todas las posibilidades, no. Aquí se sobredimensiona por la figura, porque la figura interna en Chile representa mucho más de lo que representa internacionalmente. Debe ser la, 8ª, 9ª alta comisionada. Los antiguos altos comisionados han hecho su trabajo, pero no han incidido mayormente y no es el único alto comisionado que existe en el organismo. Aquí se le dimensiona de manera distinta y se le juzga desde el punto de vista interno. Pero creo que debemos dejar que esto continúe y debemos dejar para conocer si acaso el informe tiene todas las características que debería tener ante una situación que existe. Sí. Y lo otro es la reacción ya del régimen de Maduro. Tal vez allí es el punto más débil, porque Maduro lo va a tomar en cuenta para mostrar diciendo, mire, he colaborado, no tengo nada que ocultar, estoy perfectamente bien, lo cual naturalmente no parece lógico. Pero por otro lado, va a mostrar esto, va a ganar tiempo, va a buscar el que ser reconocido por algo que ha sido exigido por la comunidad internacional. Ahora, si a toda la situación interna del país, Maduro y sus colaboradores siguen insistiendo que la culpa es solamente de un sector que son de la oposición o de países extranjeros, creo que está fuera de la realidad. Y si por otro lado la oposición dice que con esto, con la viaje de la alta comisionada, cambia todo y ellos van a asumir el poder, también estarían equivocados. ¿Ha perdido fuerza Guaidó esta última semana? Lo que pasa es que los desafíos de Guaidó han ido variando respecto de diagnósticos que tal vez no han sido acertados. Si pensó que con las manifestaciones iba a caer el régimen, no, porque el régimen controla todo y lo sigue controlando. Si pensó que una ayuda humanitaria que iba a entrar iba a dividir a las Fuerzas Armadas, no lo logró, sino en parte menor. ¿Qué otra cosa también? Le puso plazos, le dijo ahora se acaba. Y eso es un error político desde el momento que se colocan plazos de algo que no se controla. Y luego lo que sí ha logrado es que tal vez, y es cosa que no conocemos, internamente dentro del régimen de Maduro ya no está la cohesión absoluta que se había pensado. Es posible que se haya resquebrajado, porque también tenemos que tener presente esto. ¿Se puede prolongar en el tiempo una situación de esa naturaleza? Con más de 10 millones% de inflación, con todo lo que sabemos que existe. Ojalá que no. Ojalá que no. Entonces, esto tiene que tener algún tipo de momento. Sí, ¿Pero desenlace. cuándo?
Claro. El momento es cuándo. ¿Quién está controlando el momento? ¿Lo está controlando la oposición? Ahí está el detalle que tú preguntabas. Tal vez no. ¿Lo sigue controlando enteramente el oficialismo de Maduro? Tal vez tampoco no. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso habría que ser adivino, no lo somos, lamentablemente. Pero solo para cerrar, solamente una pregunta que tiene que ver con que los días que vienen, más bien una reflexión, los días que vienen van a ser claves para este informe porque dejaron 2 funcionarios de la ONU que están en la zona viviendo, es decir, van a estar observando, objetivamente esperemos, ¿no?, lo que sucede al interior, no van a hacer visitas guiadas, me imagino. Eso es una cosa, pero los ojos del mundo quizá de la centroizquierda van a estar puestos sobre Michelle Bachelet. Y ese también es un tema relevante, me imagino, a la hora de hacer su informe, siendo una de las figuras todavía más populares de la política chilena, lo que ella significa para nuestro país. Por lo tanto, también ahí no sé cuánto va a pesar eso, digamos, en el momento en que ella pueda redactar este informe o dar una señal contundente. Va a tener que hacer un informe que obedezca exactamente a lo que vio. Ahí no puede falsear las realidades, ni puede marcarlas por tendencias. Esta es la parte y este es el gran desafío. Se supone que lo va a tener que hacer. En eso consiste el mandato, para eso fue elegida, para eso viajó a Venezuela. Aquí no caben medias posturas, tiene que ser factual, pero tampoco puede cargar absolutamente en contra su informe de un sector o del otro. Me temo que en eso va a primar lo que es el lenguaje de los organismos y de los funcionarios internacionales que tienden a equilibrar muy bien sus dichos. Y cuando eso pase, nos vemos acá de nuevo, ¿no? Yo creo que tal vez sí. Nuestro panelista casi estable. Lo dejamos invitadísimo para cuando salga el informe, entonces, para poder comentarlo. Las gracias una vez más a ustedes. Samuel Fernández, académico de la Universidad Central, muchas gracias y sin duda estaremos pendientes este 5 de julio, que va a ser una fecha clave. Nos vemos Gracias. pronto. ¿Quieren conocer Miami? Promo Vacations, junto a los mejores hoteles, el Dubil, Marriott, Westgate, Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Se incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además 3 días en un espectacular crucero a Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra. Y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacation al número en pantalla 800-914-066. No quedes fuera por esta increíble promoción, que son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacation te garantiza unas increíbles vacaciones. La música nos indica que es hora del deporte, contentos hoy de seguir hablando de la Copa América con un Chile que ha sido protagonista con 2 triunfos y que está liderando su equipo C. Exactamente, ya pasamos de ronda para conversar respecto de esto, pero también de todo el ámbito deportivo. Estamos con don Eric Zárate. Don Eric, ¿cómo está? Bien, Daniel, ¿cómo te va? Carla, muy buenos días. Vamos a hablar justamente de esta selección chilena que al menos ya cumplió la primera tarea de pasar de fase, ya está entre los 8 mejores equipos de esta Copa América 2019 en un partido muy, pero muy complicado, muy apretado. Difícil. Sí, un Ecuador muy físico, con mucho empuje, más que fútbol, más que ideas, pero también muy sucio, muchas faltas por parte de los ecuatorianos. Aún así, la selección chilena supo sacar adelante este partido, como por ejemplo con este gol del Chapa Fuenzalida que ocurría en el minuto 8. Fueron los mejores minutos del equipo dirigido ahí por Reinaldo Rueda, los primeros 15, 20 minutos, ahí presionando mucho el mediocampo y también en 3/4 hacia adelante el equipo dirigido por el emblemático técnico, el Bolillo Gómez, a cargo de esta selección de Ecuador muy criticada, con muy pocas ideas. Este es el penal de Gabriel Arias, criticado también, pero ojo que ahí que también Gary Medel llegó a destiempo. Yo creo que si es que Bravo estaba ahí, Daniel, probablemente hubiese cometido la misma falta. No creo que sea para matarlo, para lapidar al portero campeón del fútbol argentino de Racing. No lo va a chaquetear. No lo voy a criticar. O sea, se puede criticar, pero no matarlo, como uno leía de repente en redes sociales. Ener Valencia, el compañero de Eduardo Vargas en el Tigres, anotaba el 1-1 entonces desde la definición de los 12 pasos. Y este es Alexis Sánchez,
que se reencontró con el gol ante Japón y ahora volvió a anotar con este golazo de derecha de sobrepique. Técnicamente un tiro muy, pero muy complicado. Fíjense ahí, derrotando al portero de la selección ecuatoriana, Domínguez. Es un partido que sirve en lo anímico, más allá obviamente de lo que significa, ¿no? Que es asegurar su clasificación, sobre todo para lo que viene, que es Uruguay, el equipo más potente, más poderoso en este grupo, para ver si es que podemos ganar el grupo y así, por ejemplo, evitar quedar como segundo o mejor tercero y encontrar ahí en la definición de los 8 mejores un rival de mayor fuste. Nos podría incluso encontrar ahí a selecciones como Brasil. Así es que es un muy buen triunfo. Estamos viendo ahora imágenes, por ejemplo, del daño que sufrió Arturo Vidal. Ahí recibió un codazo, pero no le permitió, no le impidió, bien digo, seguir jugando este partido. Lo hizo de buena forma, no fue descollante. También leí muchas críticas a Arturo Vidal. No estaba jugando de 10, estaba mostrando su despliegue físico, algo mermado, lo que nos tenía acostumbrado como los últimos años, es cierto. Pero aún así creo que fue uno de los puntos altos de la selección chilena. Se criticaba la imprecisión un poco de alguna de las entregas de balón, no la entrega física, esa claramente a toda prueba, pero los pases de repente perdidos, eso se hablaba mucho de Arturo Vidal, por ejemplo. Exactamente, pero tampoco erró tanto, quizás no tenía la perfección de los que nos tiene acostumbrados, insisto, que lo que venía haciendo en los últimos meses ahí con el Barcelona, siendo titular en el cuadro culé, pero aún así el despliegue físico fue grande, no fue como el de antes, se vio incluso disminuido en los últimos 15 minutos que jugó, porque también salió reemplazado en el partido, pero de todas formas fue uno de los puntos altos junto con Alexis Sánchez. Eduardo Vargas también se vio un poquito ahí perdido. Buen partido de Jean Bosellur, aunque no brilló mucho ahí, no llegó mucho a la línea de fondo. Aún así fue ahí un agente importante en la zona defensiva por su franja. Buen triunfo entonces de la selección chilena. Con este Arias un poco criticado. Hay una jugada algo polémica con este Gabriel Arias que sale incluso. Se pide por parte del árbitro Lostol argentino la asistencia del VAR. Para mí no fue falta la de Gabriel Arias. ¿La segunda? La segunda. Sí, la falta sí, penal sí, es clara. sí. Es clara, pero también es debatible, si es que salió apresurado o no en este penal que estamos viendo justamente ahí. Fíjense cómo no llega Maripán, tampoco llegó Medel. Salió un poco apresurado, puede ser, pero insisto, no es para matarlo. Quizás a otro buen portero a nivel sudamericano y a nivel mundial también hubiese cometido esta falta penal. Escuchemos declaraciones Carla y Daniel después de este partido. Rueda, Alexis, también Gary Medel, el capitán, y por supuesto Arturo Vidal hablaron tras el triunfo de Chile ante Ecuador. Creo que un partido intenso, un partido ante un rival muy difícil. Se jugó con mucha inteligencia y bueno, creo que por fortuna sacó un buen resultado, ¿no? Un partido duro, un partido que ahora da amarillas, 4 jugadores. ¿Se regula con Uruguay o se va con todo ahí? Oh, hay que pensar en recuperar el grupo, mirar cómo quedamos y ya planificar ese juego. Bueno, lo primero que nada, la entrega del equipo hoy, la gente que lo vino a apoyar. Nada, contento por el equipo, como le dije anteriormente. Y nada, esto sigue, que fue un partido muy duro hoy, ustedes lo vieron. Y nada, habrá que correr el siguiente y seguir aprendiendo de los errores. Sí, de verdad que fue muy duro. Sabíamos que iba a ser muy duro porque el primer partido de Ecuador fue muy falso y ellos estaban jugando el todo por el todo hoy, así que sabíamos que ellos iban a tratar de salir a buscar, meter mucho, pegar muchas patadas, parar el juego en cada momento, y eso nos costó un poco, pero al final pudimos marcar 2 goles y quedarnos con 3 puntos. La verdad que era un partido muy complicado, muy duro, la cancha no acompañaba mucho, estaba muy seca y la humedad era bastante grande, pero se hizo el trabajo, yo creo que lo manejamos bien y al final sacamos los 3 puntos, que era lo importante. Ahí estaban las declaraciones de las figuras, de lo más importante que tiene esta selección chilena, que también ya está pensando en lo que va a ocurrir el próximo día lunes, ahí cuando defina el liderato de su grupo frente a la siempre complicada, poderosa selección de Uruguay. Se espera que hoy, durante la mañana, estaba entrenando la selección chilena. Básicamente es un trabajo regenerativo el que está haciendo la selección chilena para soltar los músculos. Y por supuesto... ¿Es el renacer de Alexis? Ojalá así sea, que recordemos, ahí tenía algunas complicaciones en su tobillo, lo mismo también Arturo Vidal. Está bien, parece Arturo, al juzgar por las declaraciones, ahí tenía esa complicación en el muslo izquierdo, y ojalá que Alexis Sánchez llegue para el partido del lunes. Reinaldo Rueda ahí también lo afirmaba, que tenía un esguince. El mismo Alexis Sánchez post partido, ahí la flash interview, justamente confirmaba esta pequeña dolencia que tiene, pero todo lo va a definir Reinaldo Rueda. Obviamente es un técnico a juzgar por su carrera, también por lo que ha hecho la selección chilena, que no le gusta apresurar, no le gusta apurar la recuperación de los Además jugadores. que estratégicamente ya estamos clasificados. Por ejemplo, ¿vale la pena arriesgar, por ejemplo, a Alexis en esta etapa?
Mira, si uno quiere evitar un rival de mayor categoría, por supuesto que vale la pena tener a Alexis Sánchez, incluso con un 60 o 70% en sus capacidades. Es un jugador que genera diferencias. Si no te anota, al menos hace sacar un par de amarillas o una expulsión al contrario, al rival. Es un jugador determinante. Yo creo que Reinaldo Rueda, eso sí, se va a confiar en todo lo que diga el cuerpo médico, también el mismo Alexis Sánchez, que ha sido prudente, es cierto, siempre tiene ganas de jugar, pero yo creo que también va a estar muy bien asesorado el niño maravilla por parte del cuerpo médico de La Roja. Eric, sería interesante relevar quizás la figura de alguien que pasa un poco más inadvertido, pero que es clave, que es Charles Aránguiz. ¿Qué te parece a ti el desempeño que ha tenido el Príncipe? Espectacular, ha sido uno de los puntos altos de esta selección chilena. Pienso yo que brilló más contra Japón que en el partido de ayer, frente a Ecuador, pero aún así fue una de las figuras altas de esta selección nacional. ¿Qué tenemos para esta jornada? Para que la gente sepa en el fondo qué se nos viene hoy día en TVN. Mira, viene a las 15 horas el partido entre Brasil y Perú, partido ahí que va a definir el liderato de este grupo, del grupo A. Partido muy, pero muy interesante con esta selección peruana que también le quiere arrebatar el liderato a esta selección brasileña que dejó muchas dudas en su último partido. Claro, el partido ganando ahí a la selección venezolana con transmisión conjunta de Canal 13 ahí con Televisión Nacional de Chile. A las 14 horas va a comenzar la previa con todas las, obviamente, repercusiones que tuvo este partido de la selección nacional y también, por supuesto, con la previa de este equipo de Tite que no ha podido brillar en esta Copa América. Bolivia-Venezuela, sí. Bolivia-Venezuela, exactamente. Ahora, ¿sabes lo interesante? Yo creo que es solamente una reflexión, Erika, a ver qué opinas tú al respecto, pero... Sí, vamos de inmediato porque nos indican que ahí está llegando la selección femenina, claro. Un hito... Son imágenes de esta mañana. Exactamente, Carla. Llegó la selección chilena femenina que, recordemos, estuvo a un paso, a un gol de clasificar a los octavos de final de esta Copa del Mundo Femenina del año 2019. Se está disputando allá en Francia. Lamentablemente, como yo les digo, quedó un gol. Ganó en la mediodía el equipo de Camerún por 2-1. Si empataba ese partido, a Chile le bastaba ganar con un solo gol de diferencia. Tenía que ir a buscar los 3 goles de diferencia. Le ganó 2-0 a Tailandia. Sin embargo, no le bastó, incluso con ese penal ahí de Pancha Lara que se lo desperdició prácticamente en los últimos minutos de partido. Y acá estamos viendo imágenes de la llegada. Rescatar la forma en que son recibidas. Ellas llegan como ganadoras, quizás no clasificaron, pero tuvieron una gran participación. Lo dejaron todo en la cancha y quizás es un gran llamado de atención para las autoridades, también para el mundo privado, ¿no? Para que esto se convierta en un deporte también de alto rendimiento y que se tome en serio. Hay talento, hay mucho por hacer acá también a nivel nacional, así que yo creo que tenemos Roja Femenina para rato. ¿Cómo se toman las declaraciones de...? Es complicado, complicado porque se veía un equipo muy unido ahí, muy cohesionado. Muy cohesionado también con el cuerpo técnico, con José Letelier, y tras esta eliminación que tuvo dramática la selección chilena, Endler ya había cuestionado las decisiones del señor José Letelier, del técnico de La Roja, de no incluir algunas jugadoras experimentadas. Y ahora en su llegada lo volvió a repetir. ¿Quieren escuchar a la capitana, una de las mejores porteras del mundo? Escuchemos a Cristiane Endler en su llegada a nuestro país y las críticas hacia el técnico de La Roja femenina, José Letelier. No, uno siempre quiere más y nuestro objetivo era pasar de ronda, no lo logramos, pero vamos a trabajar para que la próxima nos vaya mejor. No es en contra, es mi opinión de que yo creo que la experiencia en esta instancia juega y que debería haber dado la oportunidad a más jugadoras de jugar, no solo las que estuvieron siempre. Ahí estaban las declaraciones. Cristiane Endler se refería a la Coté Rojas, a Fernanda Pinilla también, Daniela Pardo, 3 jugadoras experimentadas que también jugaron en la Copa América, que le permitió la clasificación a este Mundial. Por eso también las críticas de Endler, a quien no las incluyó, no jugaron mucho en este Mundial. Por lejos la gran ganadora de la selección nacional, Cristiane exactamente, Endler, Endler, que quizás dónde va a parar. Ahora está en Paris Saint-Germain, pero puede que después de este campeonato puede que vaya para otra parte, digamos. Seguramente la quieren de todas partes, pero el PSG es uno de los mejores equipos del mundo a nivel femenino también. Es una potencia a nivel mundial, así es que lo más probable es que se quede ahí justamente. Quedamos atentos entonces a la Copa América, ahora transmisión de TVN y luego la revisión de todo el deporte más tarde, ¿no? Exactamente, 18:30 en el canal 24 horas, 18 horas bien digo, y después las 19:15 también con todas las repercusiones de Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y por supuesto ya expectando lo que viene Chile, Uruguay, la definición del lunes a las 19 horas, transmisión también por supuesto de TVN. Bien, Eric. Que muchas gracias por este completo informe. Estaremos atentos a esta Copa América que se está viviendo en Brasil. Buenas tardes. Bien, y con esto llegamos al final de este capítulo de semana 24, acompañado esta vez por Carla Parra.
Lo pasamos muy bien. Si nosotros nos reencontramos en un ratito más en 24 tardes. Gracias por la participación. Sigan. Hashtag Semana 24. Chao, chao. Chao, chao. Hoy día hubo mucho movimiento. Semana 24.